Pues muy buenas tardes. Quiero dar la bienvenida a este taller cata de Foro de Foros sobre el tema del vino y contamos con la bodega de Martín en la Cuesta. Habitualmente yo siempre, la persona invitada es quien dice todo y demás, pero en esta ocasión sí que me gustaría contaros una anécdota que yo no he olvidado nunca, ¿no? Hace muchos años, cuando estábamos en Euroforum, en el Escorial, teníamos centros de formación. Y entonces dábamos de desayunar, comer y cenar a muchísimas personas, cerca de 350 personas al día, ¿no? Y yo me ocupaba de todo porque era la directora general y entonces me ocupaba del personal, de todo, ¿no? De atender a las empresas y demás, y también de los proveedores. Entonces resulta que había que elegir el vino, porque claro, o sea, era mucho vino, ¿no? Claro, o sea, 350 personas todos los días, menos fines de semana, son, como comentaba Nacho Martín de la Cuesta, muchas cajas de vino, ¿no? Y entonces yo me senté con su padre. Yo era una pipiola que no tenía ni puñetera idea de nada, no quiero decir, o sea, pero claro, mi objetivo era conseguir un buen vino y a un muy buen precio, ¿no? Y entonces me siento con el padre de José Luis y de Nacho, y entonces le digo, a ver, mire usted, no me diga que va a ser lo mismo fabricar una caja de vino que fabricar no sé cuántas miles de cajas de vino. Se levantó, salió y dijo, mire señorita, el vino no se fabrica, el vino se elabora. Y desde aquel día lo tengo clarísimo. ¿Qué es marcado aquí? Entonces, bueno, la verdad que os tengo que decir que desde aquel momento, en el año 1988, Martín en la Cuesta es el vino de esta casa, y siempre que hacemos alguna actividad en la tarde, porque de desayuno todavía creo que no corresponde, ofrecemos un muy buen jamón y un muy buen vino que es Martín en la Cuesta. Gracias. Pues os lo quería comentar y compartir con vosotros porque me hace mucha ilusión y todo tuyo. Muchas Gracias, por estar Margarita, aquí. un placer. Bueno, pues lo dicho, siguiendo con esto, pues agradecidísimo de que estemos aquí. Además, una cata en petit comité, que precisamente son las que, después de hacer bagajes, son las que muchas veces más nos gustan, ¿no? Porque aquí sí vamos a generar un foro de foros. Porque una cata más en petit comité, pues te ayuda a generar preguntas, respuestas, introducir muchos más datos que a veces cuando tienes un aforo de 100 personas, o el último que tuve en Suiza hace de 140, catando allí. Pues bueno, esa parte que puedes intermediar y puedes relacionar y puedes comentar y compartir experiencias, pues es mucho más bonito aquí. Por eso hoy me apetecía y nos apetecía mucho, porque bueno, yo hablo en nombre de la bodega como director general de la misma, pero bueno, también hablo en nombre de una familia, ¿no? De hecho, hoy no es solo hablar de vinos, sino que también el objetivo es hablar de empresa, de hablar de esos milagros corporativos, de cómo una empresa dura 130 años, una empresa familiar que sigue siendo netamente familiar, sin capital externo, sin ningún proceso de ampliaciones de capital ni de introducción de capital externo, y cómo eso es un milagro, generación tras generación. Estamos dentro de la tercera, cuarta y quinta, corrígeme si lo digo mal, por favor, Nacho. Ya en algunos quinta, otros cuarta están ahí en esas generaciones. Ya está empezando a venir la sexta, también por ahí. Entonces, bueno, yo me incorporé al proyecto hace 4 años, siempre he vivido y he bebido en el mundo del vino. Y bueno, antes decíais que eres de la zona de la Ribera del Duero, pues yo vengo después de la Ribera del Duero, después de 9 años en la Ribera del Duero. Recalé en uno de los proyectos más especiales que hoy en día tenemos a nivel, ya no solo en Haro y en Rioja, que ahora hablaremos un poco de Rioja y de Haro, sino a nivel nacional, ¿no? Es una de las bodegas emblemáticas, de las bodegas históricas, de esas bodegas que como profesional siempre te apetece o aspiras a un día poder dirigir, especialmente yo que fui educado en vinos más bien de corte clásico, ¿no? Y hablo clásico porque para mí que llamen clásico ya no es peyorativo, es una ventaja. Porque llamarte clásico realmente es llamarte vanguardista en la época en que nadie era vanguardista, osado, pionero, innovador, que era lo que ha sido la familia Martín de la Cuesta. Una bodega de Haro que monta una sucursal, imaginaos, en 1904 en Madrid, que es la sucursal que la familia directa de Nacho han dirigido, y seguimos teniendo una sucursal en Madrid, después de todos los años que han pasado, ¿no? Y luego, pues bueno, como profesional también, para formar parte de una de esas bodegas históricas icónicas, liderar un proyecto además como primer director general no asociado a la familia,
que creo que es una decisión muy buena en las empresas, no porque haya sido yo el elegido, sino porque muchas veces ya es el tercer proyecto vitivinícola, todos familiares en los que he trabajado, y creo que llega un momento en que a veces es bueno y es inteligente, sobre todo cuando se van ampliando mucho el funnel de conversión, porque este no es al revés, este no va de mucho a poco, este va de poco a mucho. Entonces, bueno, siempre pues, para a veces ponerse un pie al lado y decir, bueno, que vengan. Porque mi sensación es que siempre las familias internamente, y aunque lleguen nuevas generaciones, muchas veces hemos visto más árboles y no bosques. La visión es una visión más sesgada, bueno, pues ha habido, yo conozco familias, siguientes generaciones que han estado estudiando fuera, que vienen de fuera con nuevas ideas. Pero muchas veces hay proyectos en que tú siempre dices, esto es lo que hemos hecho toda la vida, esto es lo que seguimos viendo árboles, y hace falta a veces que venga alguien, habiendo tenido un poco de perspectiva, que es lo bonito del bosque, es ver la perspectiva. Luego ya vas a ver si son acacias, si son robles, si son hayedos. Pero lo que te llena realmente es el hecho de ver la perspectiva de lo que has creado, ¿no? Entonces, bueno, para mí es una responsabilidad dirigir un proyecto e intentar, pues eso, otros 130 años como mínimo, y que nos pille trabajando. Bueno, lo dicho, durante la cata va a ser una cata eminentemente participativa. Me gusta que participéis, es decir, me podéis cortar en cualquier momento para hablar de vino, del proyecto, de la familia. Hoy entramos en un aspecto importante. Hoy entramos, es como entrar al Museo del Prado y aunque tuviera esas conexiones coparticipadas de Picasso y Goya, pues nos iríamos hacia Goya. ¿Vale? Dos grandes artistas españoles, pero hoy nos vamos al neoclasicismo, al clasicismo. Haro, como sabéis, es una de las ciudades del vino. Y Haro es una de las ciudades del vino que sí, tiene viña, pero es una de las ciudades del vino junto con Burdeos, con Oporto, con Jerez. Son ciudades del vino que todas ellas, algunas han tenido viñedo, como son Burdeos, como es Haro, como es Jerez, pero hay ciudades del vino que no tienen ni una sola cepa, como Oporto. Y aquí es donde entramos de cuál es la importancia, ¿no? Y qué pasa en este país, en España, que no hay más vinos de 2.000 y 3.000 euros. Y es que muchas veces no es hacer el vino, porque el vino lo tenemos. Es encontrar las vías para encontrar quién te lo va a comprar. Es los transportes internos, la conductividad, ¿no? Oporto es una ciudad del vino porque Oporto era donde estaban las bodegas, ahí en Vilanova de Gaia, llegaban los viñedos que estaban en el Douro, por el río, ahí cogían el porte y buscaban ese cliente final. Y en España no tenemos más vinos de estos porque no teníamos la posibilidad tan fácil de encontrar. ¿Haro qué lo hace famoso, Haro? Pues las viñas son muy buenas, la Rioja Alta es muy buena, ¿no? Esa zona es perfecta para viñedos de guarda históricos, pero tenía una estación de ferrocarril que permitía sacar los vinos, ¿no? De hecho, hay muchos grandes chateaux franceses embotellados en Rotterdam. Al final es donde la gente compraba los vinos embotellados ad hoc. No se transportaban los vinos en botella históricamente, ¿vale? Lo normal no era exportarlos normalmente en botella, era exportarlos muchas veces más en pipas, en graneles de 600. Pues esta familia, surge la bodega, Félix Martínez La Cuesta. Para mí hubiera sido un Leonardo da Vinci si no hubiera fallecido con 40 años. Cada vez que investigo más y sé más de la familia de este pionero Félix Martínez La Cuesta y sus sucesores y la familia en sí, hay un libro muy bonito que os lo recomiendo, que es el libro que escribió el hermano de Nacho, que es José Luis Martínez La Cuesta, que es el libro sobre la bodega. Es un 125 aniversario en el 2020, cuando nos lo truncó el COVID, ¿no? Y ese libro es interesante porque ves la historia de una bodega, pero ves la historia de La Rioja, la historia de Haro, historia de España pura y dura. Es un hombre, Félix fue un hombre que fundó una bodega, empezando con una tienda ultramarinos, donde servían ostras el 31 de diciembre, año 1895. Donde de repente acaba siendo gobernador de Teruel, gobernador de Zaragoza, fundador de la Confederación Hidrográfica del Ebro, político, publicista, o sea, polifacético, ¿no? Y es una persona en la que sí que seguimos inspirándonos. De hecho, la estrategia forjada hace 4 años en la compañía ha sido regreso al futuro. Y ya no sé si de aplicarlo solo al mundo del vino o aplicarlo al mundo empresarial general. El regreso al futuro se resume en respetar y reforzar los valores que nos hicieron especiales en aquel momento. Porque no difieren mucho de los valores que nos están haciendo especiales en este momento. Valores, esa osadía, esos pioneros, y también ser fieles a un estilo de vino. Yo siempre digo que, hay una frase que me encanta, ¿no? Que seguir las tendencias dura un rato, pero ser tú mismo dura toda una vida. 130 años no aguanta una empresa si no tiene una personalidad, y sobre todo muchas veces 130 años tampoco aguantas en una empresa intentando cambiar de moda cada 2 por 3, y menos en el sector del vino, porque nosotros tenemos 600.000 botellas puestas para vender,
pero hay cerca de 2 millones metidas dentro de la bodega tapadas que ya no puedes modificar el producto, ¿vale? La anticipación es importante. Pero sobre todo hoy quiero hablar de esto. Esto es la clave, los vinos finos de mesa. Los vinos finos, nosotros siempre decíamos los vinos finos, hoy en día solo hay una bodega que puede poner esta etiqueta en los vinos. Estas las etiquetas que se ponían siempre en esta faldilla, aquí hoy que pone INEA, aquí se ponía esto. Vinos finos de mesa, tintos y blancos. Se ponían vinos finos cuando la gente tenía un consumo, que era un consumo más de granel, que tú ibas a beber granel, cuando mi tío abuelo José, pues era en la época de beber 2-3 litros de vino diarios. El vino usado como energía calorífica y como necesidad energética para el trabajo en el campo. De hecho, en mi pueblo, un pueblo de la zona media de Navarra, pueblo de mi padre, pero mi pueblo también, se pagaba el jornal más la costa, y la costa era un zurrón, un companaje con un trozo de pan, si te tocaba un poco de jamón o chula o tocino ya era lujo, y luego se ponía la bota de vino de 3 litros y el chorrico para rellenar. Llamaban una botellica así y les rellenabas, ¿no? El chorrico. En esa parte, inclusive hasta en los convenios laborales de Rioja, existía una dosis de vino que se entregaba a cada empleado o empleada para el consumo diario. Mucha gente decía que se ponían en Aro, en la zona del Bar Suizo, en la Plaza de la Paz, en el centro, viendo cómo venían los del barrio de la Estación después de trabajar. Claro, cada jornada era una fiesta al final, ¿no? Entonces, hay una parte de vinos que sale, que surge esta tendencia de los vinos finos, los vinos embotellados de calidad para exportar, para guardar, para esos vinos un poco más especiales. Daos cuenta que Aro, su primer tirón de calidad, viene de un problema en Francia. Deriva, ¿no? Ya el marqués de Riscal iba hacia Francia en el año 1858, en esas épocas ya iban hacia Francia, la zona del Médoc, la zona de Burdeos, hacia abajo, Haut-Médoc, toda esa zona, iban ya a buscar viñedos, había ese intercambio de cepas, de conocimiento, pero llega la filoxera en Francia y la necesidad de que todas las plantas han caído, van a buscar graneles, vinos, cepas para repoblar, con lo cual en Rioja nos influyen, nos inspiran, nos enseñan a hacer la crianza de los vinos, de la guarda de los vinos, ¿no? Esa guarda de los vinos, de la afinación de vinos. Esa es una de las tendencias que hoy vamos a ver en Rioja, que es la parte de Martínez la Cuesta. Luego llegó otra más tarde que fue la tendencia borgoñona, que llamaban, que es la tendencia de Campeador, del Pradonea de Muga, de Viñardanza de la Rioja Alta, esas tendencias ya de vinos con más cuerpo, donde aparecía la garnacha. Hoy vamos a hacer una cata didáctica, placentera, muy placentera, pero didáctica, para que veáis cómo los estilos, cómo cambian en la boca, ¿vale? ¿Nuestra filosofía cuál es? Afinadores de vino. Afinadores de vino son 3 frases muy claras que tenemos, que lo hacemos y le repetimos como un mantra en la bodega, ¿no? La primera es hacer vinos finos de mesa, vinos de calidad. Segundo aspecto de la palabra afinadores. Nosotros, nuestra labor de elaboración es más la labor de un alfarero. Imaginaos técnicamente la labor de un alfarero, de un trozo de barro, materia prima, que tú continuamente vas perfilando, puliendo, perfilando, puliendo. Seguimos un poco esa máxima de que los vinos tienen que ser bebibles desde el principio. Entonces, tú vas a coger un vino en cualquier fase de Martínez de la Cuesta y lo vas a poder beber. Igual lo podrías guardar o te gustará más fino, pero se pueden beber, ¿no? Ya en el viñedo, con los cuales ya trabajamos en los viñedos, los Aro, fijaos qué precioso. Imaginaos ahora esto dentro de 6 días, 7 días, todo va a estar en pardos rojizos. Es increíble, ¿no? Esto es un paisaje. Entonces, justamente la parte de, primero, en viñedo ya no buscamos una madurez muy potente de la uva, porque ya si buscas una madurez potente, luego vas a elaborar potente. Buscamos más la finura, entonces vendimiamos con un poquito menos de grado alcohólico, vendimiamos un poquito antes para mantener más frescura. Porque recordad una cosa, la clave de que un vino envejezca no es el cuerpo, ni el tanino, ni el alcohol. Envejece mucho mejor Paul Newman que Arnold Schwarzenegger, físicamente y estéticamente, ¿no? Quiero decir, pues en el vino es igual, son seres vivos. En este caso, ¿qué es? La acidez. La clave es la frescura, que tengan acidez. Lo que va a sostener un organismo vivo es que la sangre corra por las venas, que haya oxigenación de las células. Pues eso, en el vino, es la acidez, ¿vale? En ese ecosistema. Aquí tenéis viñedos de Aro, estamos en una zona de influencia atlántica, una zona ya bastante norte, donde el ciclo de madurez es más lento. Si tenemos un ciclo de madurez más lento podemos controlar mejor la acidez, donde la afinación, nuestros vinos no son tan vigoréxicos de potencia, de cuerpo, como pudieran ser a veces zonas de Ribera o de Toro, donde hay más sol, ¿no? Nuestra zona es una zona más fina, más delgada. Esto es una viña centenaria que tenemos, una viña de 130 años,
Y todo eso es tempranillo, ¿no? Tempranillo, aquí hay también Graciano, hay Mazuelo, Ajá. y en blancas tenemos Viura, Tempranillo blanco nosotros. ¿Vale? También hay Garnacha. Pero garnacha hay muy poca, ¿no? En Aro, poquísima. Claro. En Aro hay muy poca, pero ahora se está empezando a poner en valor, porque históricamente se defenestraba, porque no llegaba a madurar bien, la garnacha necesitaba un poquito más de sol. Entonces las garnachas de Rioja son más famosas las de Rioja Baja, las de Rioja Oriental hoy en día, ¿no? Que se le llama. La zona del Monte Yerga, la zona de Alfaro, hacia ahí empiezan las garnachas, porque ahí tenían más sol y la garnacha maduraba mejor. Pero cuando empieza la bodega en 1895, estamos hablando sobre todo de tempranillo. Principalmente Tempranillo. Sí, Tempranillo y Graciano. Tempranillo, Graciano, Mazuelo, pero Tempranillo. Sí, principalmente la variedad por excelencia en Rioja es Tempranillo. Y de hecho, es curioso, la bodega, ahora que lo comentas, la bodega arranca prácticamente sin tener viñedo. En esos momentos, hoy en día, la filosofía que vemos de una bodega, hoy en día no te imaginas una bodega sin tener viñedo propio. No, parece que dices, madre mía, pero hoy en día todos los cocineros, ninguno tiene una piscifactoría o pesca el salmón directo. Ni tiene una ganadería, salvo el Capricho y tal y cual, que tiene sus bueyes y la trazabilidad y el kilómetro cero. Pero entonces, lo que hacía, Martínez de la Cuesta se convirtió en el referente de bodega que buscaba vinos elaborados en otros sitios o graneles o vino y para comprar después ellos. La bodega, la familia se especializa en la afinación de vinos, como un luthier. ¿Y eso viene de Francia? Bueno, Francia trae un poco esa inspiración de enseñar, ¿no? De hecho, hay unas fotos en el libro este que os mencionaba, de 1924, de un curso de técnicas de patonage y de crianza de vinos en barrica, que se estaba celebrando un curso para bodegueros de Rioja en Martínez de la Cuesta. Entonces, la bodega se especializa en eso, en la afinación en barrica, en trabajar con las maderas, el trabajo de la madera del vino, de la crianza del vino, de la afinación, de pasar al siguiente nivel en la calidad de los vinos. Y eso somos expertos y te aseguro, y os aseguro, que seguimos siendo expertos. Álvaro Martínez, nuestro enólogo, directo de Félix, heredero, su padre fue el anterior enólogo de la bodega. Álvaro es uno de los enólogos más finos, precisos con los que yo he trabajado en mi vida. De hecho, él es clásico por excelencia, él es un afinador increíble, increíble, con toda su modestia y su humildad y su foro, ¿no? Pero es uno de los mayores afinadores, porque entiende, sobre todo no afina porque ha estudiado mucho y sacaba mejores notas. Afina porque tiene oído y ha escuchado mucho y tiene paladar. ¿Qué quiero decir? Que en su casa, a diario, con su padre, bebía vinos de los 50, 60, 70, 80. De hecho, yo personalmente me estoy planteando ya quién va a ser el siguiente enólogo o enóloga de la bodega. Porque si quiero, Álvaro tiene 52 años, si yo creo o quiero que hagamos, porque trabajar con esto es trabajar aquí ser enólogo siempre es complicado, pero ser enólogo de vinos que van a salir más jóvenes y se consumen más jóvenes siempre es complicado. Ser enólogo de Sicilia es una responsabilidad del carajo, ¿no? Solo porque tiene de retorno económicamente, no la puedes fallar. Pero ser un enólogo de bodegas clásicas tiene muchísimo, muchísimo de estar trabajando y afinando durante 10, 15 años. ¿Conocéis tío Pepe González Vías? ¿Cuántos años lleva la querida y experta y superenóloga Silvia trabajando con su padre Antonio Flores? Pues llevan años, ¿eh? Y le cede, de vez en cuando le cede los trastos, pero ahí sigue Antonio Flores, el artista, el maestro, ¿no? Y están juntos, porque eso es una capacidad organoléptica de afinación. Son sensaciones que muchas veces no están acotadas a un parámetro técnico o analítico. Y ahí está la virtud y lo bonito de este sector, ¿no? La tercera fase de afinación es nosotros tampoco hacemos unas elaboraciones muy extractivas. No buscamos engrosar los vinos, no buscamos creatina y horas de gimnasio. Y tercero, le damos una importancia absoluta al tiempo que el vino pasa en botella. Una vez hemos puesto el corcho en la botella, el producto ya no puede ser modificado y al margen el vino comienza su autogestión. ¿Qué queremos comparar con la metáfora de la autogestión? Pues ya lo comparo a lo que estoy haciendo o intentar hacer con mis hijas. Tengo 2 hijas que el día que abandonen el nido familiar espero que proyecten pues el inglés, los valores, la solidaridad, el no tener prejuicios, el respeto, todo esto. Tú esperas que aflore, ¿no? Por eso le damos mucha importancia a que el vino esté en botella, porque la botella va a ser el momento en que empiece el proceso de afinación final. Pero es que la botella va a ser clave para que nosotros hablemos de cómo fue la añada 2012, cómo fue la añada 2015. Porque si la 15 te la bebes en la 17, hoy en día hay muchos bodegueros haciendo vinos bastante inmediatos, pero tú no tienes una perspectiva. Si tú la 15 la desarrollas con el riesgo que tiene de bebértela en 2025, que es cuando ha salido ahora, después de 10 años,
te la juegas mucho, pero también tienes una perspectiva de ver aquella añada que venía fina, fíjate, ha evolucionado peor, o ha evolucionado mejor. Esto es súper importante. Por eso no hablamos tanto ya de una bodega, hablamos de una filosofía de entender vinos. Porque podéis tener 10, 15, 30, 40 millones de euros y decir, quiero montar una bodega de vinos clásicos, finos clásicos. Al 15º año guardando vino sin sacarlo, te vas a hartar del juego. Es mejor que lo dediques a esquiar, un yate, un barco, déjaselo a tus hijos, gástatelo, lo que fuere. O visitar bodegas. Por eso siempre decían, no es importante tener un barco, hay que tener un amigo que tenga un barco. Porque tú disfrutas del barco, pero el barco lo tiene un amigo, ¿no? Como los bebés, cuando nacen, que sean de mi primo, pero así, cuando ya se moleste. Entonces, quiero decir, esto es una filosofía de entender los vinos. Las grandes maisons de champaña, las grandes bodegas de guarda son años guardando y con esa filosofía de guardar y guardar. Fijaos cuál es el periodo medio de retorno. Si lo miras financieramente, yo meto la uva, estamos vendimiando en 2015, para que salga en 2025. Le dices esto al financiero y te dice, ¿cómo lo vas a vender? ¿A 1.200 euros la botella? ¿Pero cuál es el valor del tiempo? Sobre todo el tiempo del riesgo. Para mí es un riesgo en cuanto al vino le has puesto el tapón, ya te estás en contacto con un factor exógeno. Y los vinos pueden evolucionar muy bien, o pueden evolucionar bien, o pueden involucionar en algún momento. De ahí viene el expertise del afinador que sabe cómo va, ¿vale? En Jerez, en Oporto, los enólogos hacen los vinos que embotellarán las generaciones siguientes. Y ellos embotellan los que hizo una generación anterior de enólogos. Esto es una pasada, ¿no? A mí me parece una pasada. Estoy enamorado de este mundo así, de los clásicos, porque dices, es una responsabilidad futura, que tú no vas a estar, tú ya estarás o jubilado. Son casi legados, lo que está diciendo. Legados y por eso no hablamos tanto ya de empresas, sino de filosofías, que es una forma de entender la historia, ¿no? La vida. Esto, ¿dónde os parece que está esto? Esto es Jerez. Sí, González Díaz. Esto puede ser González Díaz, yo creo que este igual puede ser esta tradición. Y esto es Haro. Precisamente Haro y Jerez se han hermanado oficialmente por fin. Las dos ciudades, los dos vinos, se han hermanado apenas hace un mes. Haro y Jerez, Jerez y Haro. Dos ciudades del vino, dos ciudades que fueron las primeras que tuvieron sede del Banco de España. En Haro y en Jerez. Dos ciudades que fueron las primeras en tener luz eléctrica en España. De hecho, había un dicho popular que decía, ya estamos llegando a Haro, que se ven las luces, ¿no? En muchos casos por las farolas. Entonces, ya sé, esto es Jerez. El sistema de crianza es similar. Si tú ves el aspecto de nuestra bodega hoy en día y te vas a Jerez, vas a ver más o menos un aspecto similar. Barricas apiladas, sin durmientes, una a una, con tacos de madera. En el caso de Jerez son 4 alturas normalmente, aquí son 5 alturas. Hoy en día por ergonomía veréis más 4 que 5, ¿vale? Porque seguimos trabajando, rodando, ¿eh? En Jerez lo que se embotella es la solera. La barrica de abajo es la que se embotella en un 25% de la barrica. Y de la primera criadera se rellena a la de abajo. Y así, vas así, ¿no? Primero es la de sobretablas. Sobretablas va y rellena. Tú embotellas la solera. Rellenas lo que has embotellado de la solera con la primera criadera. Rellena la primera criadera con la segunda criadera. Y de sobretabla rellena la segunda. A mí hay una frase que me apasiona de Jerez que dicen, las botas viejas van educando a los vinos jóvenes. Ponerlo esto en valor en la sociedad actual. O sea, para mí, insisto, hoy en la cata era hablar sobre reflexiones personales, corporativas, empresariales y de equipos. Las botas viejas educan a los vinos nuevos. Y es que yo soy un poco analógico y romántico, y sigo pensando igual, ¿vale? Sobre todo por la parte de valores, y de profundidad y de expertise, ¿no? Este es el sistema como hacemos hoy en día las trasiegas. En Rioja es diferente. En Jerez irían de esta a esta y de esta es la que embotellan, ¿vale? ¿Nosotros qué hacemos? Van directas a una barrica nueva, ¿vale? Es una trasiega directa de una barrica a barrica. ¿Y esto de roble francés? Aquí es roble americano principalmente. Ah, roble americano. Seguimos ahí. Seguimos haciendo esto en el siglo XXI. Seguimos haciendo esto no por romanticismo, es porque es lo mejor para nuestro vino. Porque si tú lo miras desde un aspecto económico, 14 minutos por barrica. Sistema mecanizado con bombas de 4 en 4, 3 minutos por barrica. Eficiencia, economía de escala a tope, ¿no? Pues aquí justamente hacemos esto porque primero, es una forma de clarificar el vino de forma natural, perfecta. Con 2 trasiegas así has dejado el vino perfecto, con lo cual no tienes que sobrefiltrar ni manipular el día que lo vas a embotellar.
Segundo aspecto, es una forma también del vino salir y darle un poquito de oxígeno, ¿eh? Y sobre todo también es una forma de que todo este equipazo que tenemos aquí en bodega, cada vez que pinchas una barrica y abres, si hay aromas un poco defectuosos en cuanto abren la barrica, marcar. Esta gente lleva trabajando en la bodega, ¿cuánto llevarán, Nacho? Muchos de ellos, inclusive hay segundas generaciones. 30 y tantos. Algunos 30 años, otros 20 y pico años, ¿eh? Es un equipazo de... Por eso me han dejado, ¿sabes? Poquita faena, releva generacionalmente todo esto, ¿vale? A echarle huevos, como decía aquel, ¿eh? Esto es una trasiega, ¿vale? Vamos para allá. La primera la tenemos que ayudar con una bomba, porque no tiene ninguna debajo, y ya la segunda, fijaos con el detalle de la vela, ahora os explicaré el por qué. Gastamos más en velas que la cofradía de la Magdalena en Semana Santa, os lo aseguro. Gastamos en velas que vamos a montar una ceraría, ¿vale? Sí. Esto es una trasiega, y es como lo hacemos hoy en día. O sea, vais a la bodega, y es entrar en el siglo XIX, en ese romanticismo del trato, como dice Álvaro, nuestro enólogo, como cuando no había medios. De hecho, si veis, el sector del vino está volviendo como cuando no había medios. Barro, cemento, no intervención, ¿no? Respeto máximo por el viñedo, las mulas en el campo, no pesticidas, ¿vale? ¿Las velas para qué están? El vino cuando llega al falsete, que es este tapón, porque en Rioja las barricas tienen un tapón aquí, como todas las del mundo de Dios, y tienen esta de aquí que es el falsete. El falsete es por donde hacemos las trasiegas. Cuando el vino ha llegado aquí, todavía queda vino en la barrica, ¿no? Vino y sedimentos, ¿no? Entonces, nuestros compañeros empiezan a mover la barrica y van sacando con un chatito de vino, van mirando a la potencia lumínica de las mayores que hay, que es una vela, a la luz del fuego, van mirando a través del vaso, en el momento en que ven sedimentos, paran la trasiega. Pero es que esta barrica de abajo se llena, y para saber que está llena del todo no vamos con sensores, ni sondas, ni... He pasado. Van con utensilios de madera, con martillos, tocando en la madera, como si fuera una chalaparta del País Vasco, pues tocando la madera, hasta que de repente, ¿sabéis cómo suena la madera? Si está llena o vacía. Ha oído. Es un concierto. Es una pasada. Os invito a que vengáis a verlo porque es una pasada, ¿vale? Y sin más dilación, vamos a sacar vinos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Os lo habéis ganado ya. Yo tengo pregunta internacional, por así decirlo. ¿Cuánto porcentaje exportáis fuera? Porque has mencionado Brasil... Pues mira, te voy a decir, porque además como estamos hablando que el título era 130 años de una bodega histórica, te voy a contar lo que era en 1910, 20, 30, viendo libros históricos de registro de cuentas, se vendía aproximadamente en porcentaje, pues eso, y en países tanto más que lo que se vendía en 2021 cuando llegué. En 2021 estábamos en un 7% de exportación. Actualmente estamos en un 22-23 en 3 años. ¿Qué quiero decir con esto? Estos estilos de vinos tienen unos mercados muy concretos y además muy nicho. Costa este americana, Canadá, México es bebedor de vinos clásicos, alguna parte de Sudamérica, pero luego los grandes bebedores de clásicos que yo me he encontrado son alemanes, suizos, daneses. Saben mucho más de vinos clásicos que nosotros españoles. De hecho, España para mí es uno de los países donde a veces más nos cuesta trabajar, porque la cultura de saber de vinos, no la cultura de beber vinos o el hábito de beber vinos, yo creo que nos perjudica el ser productores. Es como cuando tienes una madre que hace muy bien la tortilla de patata o las croquetas o la paella. Es lo mejor del mundo, no hay otra, ¿no? Hay una parte emocional. En España nos perjudica mucho el hecho de que a veces somos productores y tenemos ese egocentrismo de decir que los vinos de Rioja, yo como riojano, son los mejores. Entonces, ¿qué perdemos? Perdemos perspectiva. Un belga, un danés, prueba... Hoy venís a probar Martín de la Cuesta, mañana viene una bodega de Argentina, vendría a probar Argentina, pasado viene una de Sudáfrica y viene a probar Sudáfrica sin prejuicios ni nada por el estilo. Entonces van catando así. De hecho, en nuestra querida España, si tú vas a un restaurante como bodeguero y a veces no tomas tu botella, el de al lado puede decir, uy, fíjate cómo está el siguiente de la bodega, se lo bebe. Bueno, pues esto en Bélgica es de mala educación, por ejemplo, ¿no? Es de mala educación el hecho de ir a un restaurante y que el bodeguero beba su vino, porque es un sinónimo de arrogancia, de que parece que en el mundo no hay ningún vino tan bueno como el tuyo. Son cuestiones culturales, por eso hoy que estamos en Petit Comité pueden salir estos foros muy chulos, cuestiones culturales que a veces perjudican el que seamos productores de vinos, porque no bebes más allá de lo que te queda alrededor y te estás perdiendo el universo. O sea, yo por eso estas iniciativas de probar vinos, veníos a todas. Pero aunque venga, insisto,
Pero aunque venga el que consideréis peor vino del mundo, que no lo bebería nunca, que me ha salvado muchos calimochos en fiestas de la universidad y tal, venid a probarlos. Venid a probarlos porque probar esas cosas lo que genera es un factor que para mí es clave hoy en día en el mundo del vino y en la vida, que es tener criterio. Criterio de si dices no, argumentamelo por qué no. O compáramelo con algo o dime que no es tu perfil, pero tienes que decir un porqué. A mí me pasa eso ahora con las lentejas y mi hija pequeña. No me gustan si no has probado, ¿no? O sea, esas filosofías que dicen, a mí es que no me gusta la tempranillo. ¿Tempranillo de dónde? Si el tempranillo depende de donde la cultives, se comporta de manera totalmente diferente. Garnacha, pues la garnacha, que es una de las variedades que mejor vectoriza los terroirs, pues de la garnacha que tenéis aquí en Gredos, palidita, fina, de montaña, tal, a la garnacha de Aragón bajo, más concentrada, volumen, tal y cual, a la garnacha de la zona media de Navarra, o la de Rioja, no tiene nada que ver. Entonces esas generalizaciones se rompen con criterio, y el criterio se hace catando y preguntando. Por favor, claro. Sí, por recapitular o por saber yo aclarar. Recapitulamos. ¿Qué son las características que tiene un vino clásico y cuál es? Las características. Un patrón. Bueno, las características de los vinos clásicos históricas que hoy en día podemos tener hasta además un poco premeditadas en la cabeza. Tú hablas de un vino clásico en general y la gente va a pensar, primero son vinos que han tenido un estilo más delgado, más fino, no tanto cuerpo, no tanto volumen. Eran vinos que se criaban durante más tiempo, más largo tiempo en madera. Eran vinos que a veces asociábamos aromas más asociados a la madera, aromas terciarios. En un vino clásico muchas veces la gente no buscaba esa fruta opulenta, ese cuerpo, no, era... si lo comparamos metafóricamente al cuerpo humano, como fíjate qué pasa con los ADNs, ¿no? Y con la genética. Nuestra cara es mucho más enjuta, mucho más fiel a nuestro ADN conforme cumplimos años. Entonces un clásico siempre vas a apostar por un vino más delgado, más apretado, menos opulencia, la musculatura se degrada, ¿no? En ese sentido, compáralo mucho a eso. ¿Vale? Yo argumento mucho, en catas no vayáis nunca a intentar buscar aromas, no, es que muchas veces bebemos vino blanco en verano porque el primate tiene sed. No porque tu cerebro dice, hombre, es verano, qué guay, bebamos blanco. No, tienes sed, no puedes beber tanino. Es una reacción más orgánica que racional. Entonces, en ese sentido, los vinos finos, clásicos, son vinos de un estilo en el que no vas a encontrar una fruta opulenta, lo habitual que se buscaba, ¿no? Aquí sí que vas a encontrar fruta, es un clásico, pero esto es un clásico de verdad. Porque el clásico acaba pareciéndose y recordando a su origen, que es la uva, no a la madera, que es un factor exógeno. Pero siempre eran vinos asociados a más madera, un poco de cueros, un poco más de terrosos, menos fruta, menos expresivo. Un vino más moderno tiene más color, más grado, ¿no? Un poco más fruta, fancy, ¿no? Pero veréis cómo los clásicos son los más fancy cuando se toman los buenos. No, va en serio, ¿eh? Va en serio. ¿El proceso de elaboración así más clásico o sin menos, sin tantos recursos? ¿Me ayudas, por favor? Sí, por favor. Es que si no, por no alargaros mucho, y así tenéis... Dime. ¿El proceso de elaboración así también sin tanto recurso, digamos, tecnológico de ahora y tal, eso también tiene que ver con decir que es clásico? De hecho, yo conozco productores de vinos modernos o de corcé más moderno que se van a ver en 2 años que elaboran así. Vale. Sí. O sea, luego también los vinos clásicos eran vinos que uno decidía guardar. Eran vinos concebidos también para su guarda. Porque en la guarda se valoraba muchas veces el que los vinos que mejor envejecían eran mejores. Sí o no. Hoy en día en el mundo hay gente que elabora vinos para ser consumidos en 2 o 3 años y están fantásticamente buenos, riquísimos, ¿vale? Y otros que seguimos con esa filosofía. Nuestros vinos se pueden beber bien, los guardamos mucho. Cuando los sacamos al mercado están para beber, también los puedes guardar, ¿vale? Bueno, esto es una viura. Un vino blanco, empezamos con un blanco, del cual hacemos una producción invitadita. La viura es una variedad blanca autóctona de Rioja. Y la viura, al igual que el albillo, el albillo mayor, el de Ribera del Duero, y el albillo real, que es el de aquí, de la zona de Gredos, son variedades que suelen ser variedades bastante neutras, como la cara de un malo en un thriller, cuando son jóvenes, ¿vale? Cuando son jóvenes son muy neutras, no son muy expresivas. Una verdejo es más expresiva, una viognier es más expresiva, una gewürztraminer son más expresivas, inclusive hasta una riesling. La canción esta de What doesn't kill you makes you strong, ¿sabéis esta canción? Pues para mí esta es la definición de la viura. La viura es una variedad que todo lo que la podría a priori matar como vino blanco es lo que le hace crecer: oxígeno, barrica y tiempo. Las viuras, cuando son buenas,
El tiempo, la barrica y el oxígeno te las lleva al siguiente nivel. Y dentro de la definición, para mí, que es la mejor definición del mundo del vino que hay, no he encontrado otra mejor, que es la que dice la Biblia, de fruto de la vid y del trabajo del hombre, en este caso hombre y mujer, ¿vale? La viura, así como decimos que la garnacha es una variedad que vectoriza mucho el terroir donde se ha cultivado, la viura es una de las variedades que más vectoriza la persona o el estilo que quiere darle la persona que la ha elaborado. Con una viura puedes hacer rock and roll, puedes hacer clasicismo, con la misma viura. Con todos los vinos también, pero la viura marca mucho la mano del hombre, ¿no? La mano de este elaborador o la elaboración. Entonces la viura para mí es una variedad grande, es una de las que más me gustan. Y además, como envejecen súper bien, pues aún guardas bien, ¿no? Y aquí estamos ante el ejemplo de una viura del 24, es un poco infanticida lo que estamos haciendo hoy, pero está muy buena, ¿vale? Es un 24, una viura que ha estado envejecida en 3 meses en barrica de roble francés, americano y acacia. La acacia también era un sistema para envejecer barricas que nosotros seguimos manteniendo porque, bueno, nuestras viuras le dan un estilo un poco más personal, ¿no? Esa frescura, ese punto un poco balsámico. Entonces, bueno, aquí tenéis una viura del 2024, un vino blanco. Si queréis, yo no suelo nunca hablar del color, normalmente cuando servimos un vino, porque el color no va a cambiar de aquí a 5 horas, que es lo que vais a estar hoy catando. Nos ha dado miedo, ¿eh? Madre mía, sí que estáis a gusto, ¿eh? Digo, 5 horas no tenéis nada mejor que hacer que escucharme. El tema es que tenéis aquí, el color no va a cambiar, con lo cual ya iremos al color después. Yo creo que yo nunca he rechazado nada en mi vida por el color, salvo que esté muy rancio, muy mal. El olfato va a ser, para mí el olfato es fundamental en el sentido en que cuando nos sirven un vino, lo primero que tenemos que hacer es, sin moverlo, porque lo normal es que empiece la gente ahí tiqui, ¿no? Yo creo que lo mejor es al vino catarlo y nada más echarlo en la copa, pasarlo por la nariz sin moverlo. Primero para ver si hay defectos y segundo para empezar a ver la película y el libro desde el principio, ¿vale? Y finalmente luego iremos a la boca. La cata hoy en día es un método de valorar un producto. La cata hoy en día por definición es analizar un producto, ver de dónde viene y cómo ha sido elaborado. Pero la cata es el método más histórico tradicional de defensa y de caza. Si algo no te entra por la vista o este fruto no está en buen estado, directamente si lo huelo y no huele bien no lo voy a ingerir. Era un método natural de defensa la cata, de acercamiento del sentido más lejano al más cercano, ¿vale? Hoy en día es un método de valoración porque a priori pensamos que lo que tenéis en la copa no tiene nada de cianuro, ¿vale? Esperemos. Primero por mí, por eso escupo, ¿veis? ¿Vale? Entonces, bueno, vamos allá. Vamos a la nariz. Bueno, el color ya habéis pasado por la nariz, con lo cual habéis empezado a relacionaros con este vino. Paro ahora un poco más, los siguientes ya irán más seguidos, ¿eh? Fijaos los colores. El color de un amarillo siempre se mira sobre un fondo blanco. Si vais a una cata técnica te dirán 45 grados, no estamos para sacar el transportador de ángulos ni nada por el estilo. Inclinamos un poquito el vino sobre un fondo blanco y si no tenéis un fondo blanco siempre un poco sobre la mano. Podéis llevaroslo inclusive a la mano, ¿vale? Los colores de los amarillos de los vinos jóvenes son ese color amarillo pajizo, un poquito con ribetes verdosos, que se ven, si miráis en la copa de enfrente o la de enfrente, ese punto verdoso, brillante y pálidos, ¿no? Pasa un poco como los anillos de recién casado, que son amarillos, dorados, brillantes, verdosos, y conforme van cogiendo y curtiendo en años, se vuelven más dorados, ¿no? Lo importante es que nunca estén apagados, como en la mirada, ¿vale? Vamos a la nariz sin mover la copa. Viura de manual, La viura siempre tiene ese punto del albaricoque, ese punto de frutillo, de fruta de hueso, esa parte de fruta de hueso, floral. Ya veis que ha pasado 3 meses por madera y no huele madera, no huele a los... Bueno, ahora digo yo siempre, pues es una asociación directa, ¿no? No huele a mantequillas, no huele a bollería, no huele a ese tipo... Yo le llamo siempre los jumpers. ¿Habéis comido gusanitos los jumpers de mantequilla? Os lo prometo, en muchos de los blancos fermentados en barrica, el vino huele a jumpers, a mantequilla. Cuando haces la maloláctica en barrica, es puro jumpers. Mis hijas a veces se comen unos jumpers y digo, ya están aquí las de la maloláctica, ¿eh? Están aquí fermentando las niñas. Fijaos que nariz limpia, precisa, esta es la clave de los clásicos. Una de las partes clásicas, si la asocias a la música o a la lectura, me gusta mucho la lectura clásica, si tú la asocias a la música clásica, la afinación, el timbre, la cadencia es otra. La caricia también que llamamos, ¿no? Vamos a la boca. A ver, yo escupo porque tengo que ir a Pamplona, ahora, si no, me pegaba aquí unos lingotazos. En boca es pura manzana.
A mí me encanta ese punto de manzana de sidra, de manzana reineta, esa acidez fresquísima, ¿eh? Es una reineta en boca ahora mismo, estamos en la época de las reinetas también. Pucha Asturias. Fijaos qué boca, ¿no? La viura es frescura. Este vino, pese a tener madera, la madera lo que hace muchas veces es marcar los vinos el final de boca. La madera aporta aromas, aporta sabores, pero también aporta estructura. La estructura de final de boca la aporta la madera. La parte más frontal es parte más frutal de la piel, la pepita, especialmente en los tintos, ¿eh? La piel, la pepita y la fruta, ¿vale? Es un vino mucho más frontopalatal, fresco, tiene cierta largura, es muy largo en sabor, pero es fino, es una labor de la sensación de fino, ¿no? Para mí es un blanco importante, blanco de beber y blanco de guardar, sinceramente. ¿Qué le va a aportar la guarda? Le dará un poquito más de grasa en la boca. La sensación de comerte la parte interna del rodaballo o las espinitas estas llenas de gelatina. Cuando vais allí a la brasa. ¿Qué horas, eh? Es una delicia escucharte, ¿no? Sí, sobre todo aquí sin el rodaballo, ¿no? Si tuviera el rodaballo sería una delicia escucharte. Pero por rodaballo. O sea, desde la parte magra a la parte untuosa, ¿no? Aquí teníamos un poco más de grasa, de untuosidad, de profundidad en el vino. Pero veis que la madera no está pues, apenas por ningún sitio. La madera, en nuestro caso, el expertise hace que sea un bien necesario, pero que no sea el protagonista. El protagonista es el vino, la materia prima y la fruta. Para mí ahí está el maestrazgo, ¿no? de trabajar en los grandes clásicos, la finura. ¿Alguna pregunta del blanco? ¿Servimos el tinto? Ya veis que me iba a sentar y ni me he sentado, de la energía. Bueno, vamos a nuestro vino que llamamos el vino 360 grados de aro, que es el Cuvée. Este además ahora está como muy de moda últimamente, ¿verdad, Nacho? Sí. Desde el sábado pasado, que en la boda de Cayetano Martínez de Irujo, pues este fue el vino que tomaron. Allí en Sevilla. Esto sí que es un tempranillo, 100%. Vino de aro, quiero decir, un tempranillo 100%. El Cuvée son unas barricas seleccionadas, que esto derivaba de nuestra antigua crianza, y decidimos hacer una selección un poco más especial de un tempranillo, de unas barricas. Aquí nosotros nunca trabajamos 100% barrica nueva en los tintos. Aquí habrá un 10, un 20% de barrica nueva que va a servir para envinar los vinos de guarda, sí que van todos en barrica usada, ¿vale? Si vais a una cata y os dicen que utilizan barrica nueva, no os asustéis y digáis que Javier nos dijo que lo mejor era barrica usada. Como decía mi padre, para descanse, no jodamos. No hagamos ley de una cata de Martínez de Acuesta. Quiero decir, barrica usada para nuestros vinos durante 130 años es lo mejor. Pero yo he trabajado en bodegas anteriormente donde allí utilizamos roble francés nuevo porque para el estilo de ese vino y lo que queríamos plasmar era mejor, ¿vale? De hecho, es la bodega donde más roble americano he trabajado en mi vida, porque yo siempre venía del francés. Y claro, cuando decíamos americano decías, miedo, ¿no? Prejuicios estos de... Es que el americano es muy expresivo. El americano, cuando es joven, muchas veces da unos aromas demasiado a... ¿Habéis tomado? Seguro que sí. Los Bourbon Kentuckys, ¿no? Un Kentucky es un Jack Daniels. Ese punto de coco, caramelo, coco. Bueno, igual cuando tomas el Jack Daniels ya no sabes si es caramelo, coco, caramelo, coco, piña. Anda, échale 7 UP. No sabes ni decir. No sabes, bueno. Pues como luego ibas como yo en una calle que se llama Margarita de Navarra, vete a casa. Bueno, el tema está en que aquí estamos trabajando eso con roble americano usado, que es toda la afinación que la bodega ha ido haciendo, ¿no? Entonces al final respeta mucho la fruta. Cuando ya tiene unos años, la madera deja de aportar tantos aromas al vino, la vas curando, como quien dice, y la madera pasa de ser contenido a ser continente. O sea, ya es su labor de estar interactuando con el vino, se matiza, se queda solo en la microoxigenación a través de la madera, pero no aporta ni tanta estructura ni tantos aromas o sabores al vino, con lo cual mantienes más el componente primario. Por eso, para los grandes vinos de guarda, y que prevalezca la fruta, porque para ser un buen viejo hay que ser un buen joven, como dice Antonio Flores en Jerez, los mejores mostos son los mejores vinos. Hay que ser buen joven para ser buen viejo. Es una pasada. Jerez es ciencia para mí, ¿no? Y Rioja Clásico es ciencia, ¿no? Entonces, justamente es esto. Utilizamos roble americano y esto es un tempranillo 100%. Para mí es un vino de 360 grados. Dime. ¿Qué pasáis de roble francés a roble americano? No, depende de las elaboraciones. Nosotros siempre pasamos todo por americano. Ya, pero antes me imagino que solo
Sí, y roble español. Roble español. El problema con el roble español es que nos cargamos la foresta y pusimos unos eucaliptos que son cojonudos. Y no veas cómo arden las resináceas de los pinos. Tenemos un país loco, pero pernios de roble, testo de roble, tejados de roble, y repoblábamos con cerillas. Porque para hacer roble, por eso a mí me importa mucho, es fundamental que entendamos en estas cosas el valor del tiempo. El valor del tiempo, o sea, si os quedáis callados, como me quedé yo en una cata el otro día a propósito, 15 segundos, la gente pensaba que se me estaba dando un ictus y que me había quedado en blanco. Fue así. Gente que estaban allí sumilleres, que yo de repente, buenas tardes, no sé qué, no sé cuántos. Para mí es muy importante el valor del tiempo y me quedé ahí como si me hubiera dado un shock. Sí, sí. Literal, ¿no? Es una labor de comunicación que a veces tienes que provocar un poco. Por eso me dedico al vino y me quedo callado. Si me dedicara, no sé, a la forja, pues igual tengo que ponerme un hierro en la mano y, ¿no? El tema es que el valor del tiempo en este caso es fundamental. Para hacer barricas de roble, hacen falta robles de unos 40-60 metros de altura. Estos son 140-160 años de edad. Claro, la pregunta recurrente es, jolín, pero si en España teníamos roble, ¿y en Francia qué pasa? Que siempre hay roble. ¿Cómo son que se lo inventan los franceses? ¿Tan chauvinistas son que se lo inventan? Como los italianos, pues son españoles con marketing que decían, ¿no? Claro, ¿qué pasa? En los robles en Francia lleva practicando silvicultura 500, 600 años. Entonces, los robles son propiedad del Estado. El Estado pone en subasta, ante los productores de barricas y los negociantes de la madera, ponen en subasta lotes de robles en la zona de Cognac, en toda la zona de Tromsø, Nevers, Limousin. Entonces ponen unos robles, tú los cortas, pero tienes que repoblar. Si tú cortas 20, repoblas 20 y 25 en un porcentaje para que tengas una foresta continuamente siempre servida. El roble americano es diferente, el roble americano tiene un crecimiento mucho más longitudinal, más largo. De hecho, el roble francés, cuando tú cortas un roble francés, tienes que, la primera parte de romper la madera es como cuando hacíamos leña en el pueblo, por cuña, meter la cuña y abrir la madera entera para que la veta saliera entera. Por eso es más caro muchas veces el francés. Hay menos y el trabajo es manual. En el roble americano directamente lo puedes meter del tronco al aserradero, por la estructura celular. Entonces eso abarata los procesos. ¿Vale? Pues claro, esto es roble americano, ¿no? Vamos a la nariz, fijaos. Aro es frutillo rojo, es fresa, es frambuesa, es esa parte de florecitas secas, flores violáceos. A mí, estos son los grandes vinos de cuvée, de crianza, de todos los días. Para mí son los vinos que me facilitan la vida, en el sentido de que los puedes tomar en cualquier contexto, personas, momentos, ¿no? Por eso llamamos un vino 360 grados. Son los vinos que tienen muchísimo trabajo, no por ser los comienzos de gama, de la alta gama de nuestra casa, son los que menos importancia tengan, son los más importantes. Muchas veces decimos que estos son los que pagan las nóminas del negocio, ¿no? ¿Este cuál es? Cuvée. Cuvée. Cuvée 2020, sí. Tenía buen gusto Cayetano y su mujer. Vamos a la boca. Está muy bonito el vino. ¿Notas el día? Fruta. Es que venimos catando, bueno, somos un poco frikis aquí, de hablar depende del día del calendario lunar, cómo modulan nuestros vinos, ¿no? Pero hoy es un día perfecto para tomar vinos. En teoría, los que seguimos el calendario lunar... esto, cuando hay vinos... Entras así a un restaurante y dices, la caza de vinos y vinos. No. Con el calendario lunar. Yo voy con esta... No, te digo... Se está quedando los vinos. Voy con el día porque le he dicho a Nacho, porque el martes tuvimos una cata y estaba... El calendario muchas veces se resume en el calendario del vino, te dicen los días flor, los días raíz, los días fruta y los días nodo y tal, ¿no? Son días que son más favorables para beber vinos u otros, o qué matices pueden decir. Yo no creía muchas veces en esto, salvo en los vinos naturales, y en los vinos, claro, vinos con mucha madera o mucha intervención, al final estás dejando muy poco al organismo. En vinos tan cuidados y tan envejecidos, pues a mí me recuerda, mi abuela sabía cuándo iba a llover, porque le dolía la cadera. Y a mí. Quiero decir, anticipabas, hay una parte orgánica que está ahí, ¿no? Entonces aquí estos vinos, hoy es un día muy favorable para tomar vinos, además un día de esos que llamaban día fruta, y de hecho este vino para mí está pletórico. Está con toda esa parte del tempranillo bonita y fijaos qué importante, este vino ha tenido 18 meses de crianza en barrica.
18 meses de crianza en barrica. ¿Dónde está la barrica? En 15º plano, tanto en boca como en nariz. Estáis simplemente en la parte de la frambuesa, de la fresa, del tempranillo, del frutillo rojo, ni siquiera fruto negro, aquí no hay arándano, ni mora, ni no. Es la parte rojita porque la parte roja es más aro, ahí es más frío, entonces no te vas a tanta madurez. La fruta negra aparece con más madurez, ¿vale? Con otra variedad. Y esto es fresquito, frutillo, fijaos qué bonita acidez tiene, qué frescura. Esa frescura que te hace que tu paladar esté limpio, fresco, con saliva, ¿vale? La clave de la acidez para beber y para ser para longevidad. Para mí esto es un vino de los que llamo yo bonito. Bonito. Es muy bueno. Es uno de los vinos que más nos alegra elaborar, que más alegrías nos da y que yo creo que prácticamente supone el 30% de la producción total de la bodega. No somos una bodega grande, ¿eh? Por ser centenaria, a veces vamos a sitios y dices, es que una bodega centenaria parece que tenemos 2 millones de botellas. Nada. ¿Cuál es el vino que más vendéis? Por proporción, ¿esto? ¿Cuántas botellas al año? Nosotros en total, los años grandes, 600.000 de vino. Dividida, bueno, somos un tamaño medio bajo. Sí, os pongo un dato muy curioso, ¿no? Que a veces nos pasa cuando vamos a restaurantes. Hay algún restaurador que te dice, es que yo trabajo solo con bodegas pequeñas. A mí me ha pasado esto. Digo, yo vengo de la Ribera y he trabajado en Arzuaga, en la Ribera. Arzuaga es un icono de la Ribera, pues he estado allí 9 años. Felices años también, como estoy viviendo aquí. Y con una amistad eterna, con la familia y todo. Y muchas veces nos decían, no, es que claro, tenían la idea de que Arzuaga era una bodega muy grande. Bueno, dentro de Ribera hay bodegas muchísimo más grandes, ¿no? También mucho más pequeñas. Y me dicen, yo trabajo bodegas pequeñas y de repente veo ahí plantada una botella de Dom Pérignon. Te pilla. Solo bodegas pequeñas. Bueno, ya cuando dicen las que no estén en supermercados, digo, pues vete si quieres un día al Carrefour y empieza a quitar Vega Sicilia, Avellanes, Martínez de la Cuesta, Arzuaga, ¿no? El omnicanal, que a veces mal entendido, puede hacer mucho daño. Si en el omnicanal tienes un pricing, un precio bueno en el retail, no tiene por qué perjudicar. Y hoy en día tenemos que vender en el omnicanal. Estamos en una sociedad, y más en España, que cada vez vamos a hacer menos bares. Nos vamos a ir a hacer un sistema de consumo centroeuropeo. Cuando bajen las tasas de alcohol y con la conciliación de camareros y camareras y servicio, vamos a acabar cenando a las 7. Sí, sí. Yo lo veo venir, ¿vale? Porque si no, así te vas a las 10 en horario a casa con tu familia. Y lo entiendo, por un lado, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir? Que, espera, que se me ha ido el hilo. Estábamos hablando de... Producción. No, producción. Eso, la producción. No, eso ya me he ido y... Estamos de actualidad. El tema de la producción. Claro, me dicen, pequeños productores, Dom Pérignon. ¿Sabéis cuántas botellas hace Dom Pérignon? Que parece un espumoso exclusivo, que es exclusivo, que es de calidad. ¿Sabes cuántas botellas hacen al año de eso? 6 millones. 6 millones. ¿Sabéis cuántas botellas hacen de Moët Chandon? De Chandon, 500 millones. Ah, ya. Eso hace 42. 42 millones. 40 millones. Solamente lo que consumen de Fórmula 1. ¿Y lo que tiran? Es lo que tiene. Quiero decir, estamos hablando de que ¿qué consideramos como pequeño o exclusivo? Claro. En donde ponemos el límite del tamaño. Esto es una bodega media-baja en Rioja. O sea, nosotros toda la producción entera de todos los vinos que hacemos 12 vinos, de los cuales estos serán 150.000 botellas, es el que más hacemos junto con el Selecto, los demás son 12.000, 13.000, para todo el mundo, ¿eh? Todo lo que hacemos nosotros es solo lo que hace en un vino La Rioja Alta, en Viñardanza. Viñardanza hace entre 600 a 1 millón de botellas. Es toda nuestra producción. Por poneros en contexto un poco el tamaño de Martínez de la Cuesta. Con lo cual nuestra apuesta, por eso es una apuesta de valor, neto valor, porque no podemos alcanzar economías de escala. Valor. Mi pregunta, no queréis, ¿no? Llegar a... Mi intención no es ampliarlo. No. Y yo llegué a la bodega diciendo que igual lo que había que hacer era reducir. Y se redujo, ¿no? Y se redujo. Quiero decir, es tener claro hacia dónde va tu apuesta. Y hoy en día la bipolaridad que tenemos en moda, en ropa, en cualquier tipo de sistema de negocio lo estamos teniendo en el vino. ¿Y el motivo es por mantener El halo de calidad continuo y sobre todo una apuesta por valor. No, porque a veces no todo vale. Y entonces hay viñedos que teníamos alquilados o arrendados que hemos dejado de incorporar la uva por buscar otros de otro perfil. Entonces, y nuestro sino para permanecer los siguientes años es solo valor. Y se os agotan las producciones.
Sí, se van vendiendo, se agotan. Hay algunas que nos van a dar más problemas que otras. Porque de repente, nosotros por ejemplo de este vino hacemos entre 45 a 60.000 botellas, es un año normal. Mañana 15 solo hicimos 15.000. Claro, tu estructura está ajustada para una estructura de vender 45.000, 60.000, ¿no? Pero eso es lo bonito. Es decir, es ¿Y el vino. porcentaje de exportación es más o menos equiparable en todos No. los productos? De hecho, nosotros, bueno, sí, más o menos se repite el comportamiento de un distribuidor nacional, más o menos lo puedes extrapolar a internacional. Pero depende en qué mercados, estos vinos en mercados, hay mercados que este es el que menos se compra y aquí se compra más esto. ¿En Estados Unidos cuál es el que más se compra? ¿Los que estás hablando? Aquí. Estados Unidos por el sistema también luego de cómo se ha montado el sistema de importador, distribuidor, retail, al final estas 30 se están multiplicando por 3,5 o 4 el precio, ¿no? Entonces al final lo que aquí te cuesta una botella allí cuesta una copa, el vino. Entonces bueno, muchas veces van a vinos de un price quality, que como yo además soy un talibán en contra de la relación calidad-precio, la odio. Y como sea un equipo o alguien de nuestro equipo el que la dice, cortamos los pies. Si dice la frase. Si dice tengo una buena relación calidad-precio, le fundo. Está grabado. Lo fundo. Si nos lo dice el cliente, le damos un abrazo y le decimos, tienes razón. Tienes razón. Pero como tú lo digas de primeras, o sea, a mí que en España nos conozcan, no, tienen grandes vinos a un precio cojonudo. Baratos. Relación calidad-precio. Vamos a aglutinar. Sistemas de estudio. RCP. Reanimación cardiopulmonar. Estás muerto. Es un argumento de que tienes que convencer por tu calidad y por tu personalidad. Y luego a partir de ahí el precio lo pondrá. ¿Qué pasa en las catas pragmáticas estadounidenses? Tú primero catas y tú pones la puntuación del vino, sin saber el precio y sin ver la etiqueta. Y después, tomen ustedes el listado de vinos. Claro, tú igual valoras un vino con 92 puntos y luego vale 1.200 euros y dices, un poquito caro, voy a ponerle 90 puntos. O 92 puntos, 3 estrellas. Pero es que luego encuentras joyas con 91 puntos y a 12 euros y dices, esto es un 93 puntos o un 5 estrellas. Ese valor es importante tenerlo. Por eso en catas cuando me preguntan, ¿y esto cuánto cuesta? ¿Cuánto pagarías? Porque igual te compras 3 botellas. Y siempre suele pasar eso, ¿eh? O sea, muchas veces pasa con el cubé, por ejemplo, la gente, ¿y esto? ¿Este vino está tan bueno? ¿Cuánto cuesta? Y yo digo, ¿cuánto pagarías? Y la gente, 20, 22. Y digo, sí, claro, y por 2 euros más te compras 2 botellas por 24. Son vinos de 12 euros en retail, sí. Hay que ser coherentes también. Mientras tengas un precio justo, ¿por qué tenemos que andar, no? Los vinos tienen que estar en las mesas, no en las cavas de grandes fortunas que nunca se ven. Los vinos tienen que ser compartidos, nacieron con este espíritu. Evidente el precio lo va a meter en el mercado, pero tú sácalo de bodega a un precio justo. Y que luego si hay escasez y la gente no lo encuentra, el mercado va a hacer su fluctuación de precios. Pero tú de bodega no empieces fluctuando porque ya has empezado a remover, a intervenir en el mercado. Y eso luego a la larga lo puedes pagar. Es mi experiencia personal. ¿Y ahora cuánta viña propia tenéis? El 50%, 66 hectáreas. Y otras 60 arrendadas a viticultores de la zona que tienen joyas. Es un patrimonio que yo si tuviera esos viñedos tampoco los vendería. Ni aunque lo necesitara, casi para comer. Bueno, vamos a Campeador. Nos vamos a la Borgoña riojana. Campeador es una marca registrada en... ¿Os ha gustado Cubé? Chulo, ¿eh? Buenísimo, muy bueno. Estamos aquí a palo seco, con un trozo de pan y agua. Quiero decir que si el vino tuviera defectos, la boca iba a estar saltando bailes. Si hubiera un desequilibrio con maderas, o el vino con un alcohol, o sea, si los vinos buenos, como dice aquel, tenía un profesor francés que decía que los grandes vinos se beben desde el principio. Y tenía más razón que un santo, ¿no? Bueno, vamos a Campeador. Campeador, marca de la familia, el vino, uno de los vinos emblemáticos de la casa. Fundada esta marca en 1916, creada para hacer champán y todo tipo de vinos tintos. Champán espumoso yo creo que se ha hecho un par de veces históricamente en la bodega, ¿no, Nacho? Y bueno, y luego ahí ya creamos un blanco de Campeador, que es una joya, son 2.000 botellas de una joya de Campeador. Y está Campeador Reserva 2019. Esta añada es la añada para pedir a los Reyes Magos, como viticultores. O sea, era perfecta la 19, una añada excelente, perfecta, la de pedir a los Reyes Magos, ¿no? Esto aquí, ¿qué diferencia vamos a ver en los dos siguientes vinos? Aquí son los vinos que llamábamos de inspiración borgoñona.
En la Rioja esa inspiración borgoñona venía de crear vinos con un poquito más de cuerpo, de capas, de volumen. Ya veréis que es un vino que comparativamente al cuvée, el cuvée es lineal fino y aquí nos va a llenar un poco más la boca al margen de la añada. Esto es un 50% de tempranillo y un 50% de garnacha. ¿De garnacha? Bueno, especifico. 50% de tempranillo de Rioja Alta, Ajá. 35% de garnacha de Rioja Alta, 15% de garnacha de Rioja Oriental. Estos vinos históricamente, cuando se crean estos vinos en Rioja, lo que hacían era 30% de tempranillo y 70% de garnacha de Rioja Oriental, porque la garnacha venía con más grado, con más volumen, más glicerina, y aquello era pues un vino muy diferenciador a los vinos finos de la Rioja Alta, ¿vale? La garnacha ha envejecido unos 28 meses en barricas de 3 y 4 años y la tempranillo ha envejecido 32 meses aproximadamente en barricas de 3-4 años. Digo aproximadamente porque son medias. Nosotros envejecemos parcela a parcela y variedad de variedades separadas. Entonces te digo, la media de esto, pues habrá una parcela que sea 24, por otra que haya estado 36. Las medias son esto. Y aquí nos vamos a los vinos de reserva. Aquí tenéis un puro, para mí es uno de los vinos que más me educaron en el pasado en Rioja, un puro vino clásico de Rioja. De Rioja Alta, esto es de Aro, puro. Mirad qué nariz. Evidentemente, fijaos, con respecto al cuvée que tenéis en la copa anterior, mucha más concentración de nariz. Es un vino con más concentración. Aquí sí que hay fruto negro, aquí sí que hay más fruta negra, más arándano, más esa parte profunda. A ver, no os asocióis. En el vino hay más de 400 aromas. El ser humano es capaz de detectar 6 a 8 nítidamente. O sea que, claro, no os voy a decir una Edelweiss allí al lado de Monte Perdido que naces. No, tampoco, ¿vale? Pero aquí sí que notáis que la nariz, vamos a hacerlo muy claro, la nariz es un color como si fuera un color más negro, ¿no? Es más profunda, más concentrada, una nariz mucho más, bueno, parece que a priori el vino va a tener más cuerpo desde la nariz, ¿no? El otro era más una alegoría fina, frescura, y aquí hay más concentración. Casi la garnacha se come al tempranillo, ¿no? En este caso la garnacha manda mucho, marca por esa sensación golosa, profunda. Vamos a la boca. Esto es un espectáculo. Más serios. Claro. Pero esto es mano de hierro con guantes de seda, como dicen los británicos. Iron fist in a steel glove. Fijaos qué diferencia de boca, cómo modulan las bocas, ¿eh? Entra, hay más cuerpo, más volumen. Aquí hay más estructura que en el anterior vino, evidentemente lo veis. Pero ya no estructura por haberle dado más madera, es estructura porque ya la uva en sí, para hacer estos vinos de guarda, estos vinos son eternos. A mí me recuerda mucho las añadas 68. O sea, estos vinos los podéis dejar en casa bien guardadicos, no en casa en la estantería a 21 grados, en la estantería abajo, frío, y son eternos. Pero fijaos cómo entra ya la boca y cómo entra, cómo llena la boca entera. Veis que os llena mucho más la boca por todos los lados, entrada, más cuerpo. Es una sensación como si tuviéramos algo más oleico, más glicérico, tenemos más volumen de boca. La acidez, de nuevo, frescura que equilibra muy bien. Y fijaos que el final de boca, de nuevo, no es ni secante, ni madera, ni caramelo, ni tostado. Fijaos dónde se os queda el vino ahora. De nuevo al fronto palatal. De nuevo al origen, de nuevo a las sensaciones primarias de la fruta, el tanino de la fruta y no el factor exógeno de la madera. El vino tiene mucho cuerpo y si le ponéis proteína ahora, esto te aguanta perdices, malvices, codornices, lo que quieras. Es decir, pues son carnes de mucha textura y cocinadas además con la tripa si hace falta, con chocolate. O sea, hay cuerpo en el vino. Pero fijaos cómo modulan los clásicos. A mí esto es la parte que más me seduce. ¡Qué caricia toman! La caricia la vamos a ver en el último, para que veáis la caricia. Pero aquí, fijaos cómo llena la boca y el final es totalmente liviano, fresco, sin sequedad. No os hace falta una cerveza ni un agua con gas. La boca está higienizada, fresca, limpia, ¿no? No hay saturación. Y fijaos que este vino tiene cuerpo y es una añada de las de Vigorexia, la 19. Pues esto para nosotros es tánico, esto es potente. Y fijaos qué bien se bebe, esto es un vinagre, Si sois de carnes rojas, curadas, tipo chuleta... Para mí son los vinos ideales para tomar chuleta o carne de cerdo, porque las grasas con sabor son las más complicadas, las de aves o bien las de cordero. Yo, por ejemplo, el lechazo de cordero me lo tomaría, o el cordero asado, con el siguiente vino. Y en Ribera, muchas veces, cuando estaba en Ribera, decía, es que no, yo cortocircuito. En Ribera hay que tomar el lechazo con el Gran Reserva, no con los vinos de crianza, con el crianza chuletón, porque son componentes más dulces. La carne de vacuno curada tiene textura dulce.
La carne de cerdo, el jamón curado de bellota, es sabor dulce. Muchas veces el error que decimos es cuando coges un vino muy potente decir, ¿y esto hará un buen jamón? No jodáis el jamón. No jodamos el jamón. Un jamón bueno, tómatelo con un blanco, con un espumoso, con un jerez o con un vino de tinto de corte ligero. Porque si no, la grasa tan sutil, que eso es como una crema de manos, la vas a reventar, porque lo que hace el tanino en tu boca, que es el responsable del color y el sabor del vino, el tanino lo que hace en tu boca, que es lo que cuando metemos un vino muy potente te deja la boca seca, lo que hace es coagular la saliva, la mucina de tu saliva te la coagula, tú te la tragas o la escupes. Con lo cual, la boca se te queda sin grasa. Y si, claro, perdón, sin grasa, sin saliva. Y si tú una boca sin saliva le metes ahora un estímulo de un jamón que necesita ese punto de insalivación para ir licuando los dulces, te lo has cargado. La frase tradicional española, ¿cuál es? Que no te la den con queso. ¿Y de dónde creéis que viene? Del pillaje en la venta de vinos. Quiero decir, hay dos factores en el vino que te podían dar en aquella época un problema. Que fueran vinos muy ácidos, que empezara a surgir el vinagre por la hiperoxidación. El vinagre es dejar todos los vinos, los caros y los baratos tienen bacteria acética, es dejar el vino al aire, con lo cual la bacteria acética degradará el alcohol y se convertirá en ácido acético finalmente, ¿no? En un aspecto sencillo. Claro, si tú vas de pueblo en pueblo y vas llenando las pipas y la higiene a veces tal no era tan perfecta, pues si, señora, toma un vino y como tengas la volátil, el vinagre bien alto, no vendes una garrafa de vino. Ahora, si pones una tapita de queso, el queso que aporta grasa, y la grasa con la acidez, pues el bálsamo bebé. Te acaricia la boca, la grasa te hace esa película y para adelante. ¿Cuál es el otro problema que podemos tener en un vino? Un exceso de tanino en la juventud. El exceso de tanino es que tú vas a catar depósitos recién fermentados a la semana de fermentar y sales de allí de la bodega, primero, con una necesidad de una higiene bucal por el color de los dientes, segundo, sales sin hambre porque te ha quedado sin saliva. O sea, la boca es una pasta. Entonces, claro, si tú vas con un vino de ese corte tan potente, ¿cómo lo vendes? No vendes una garrafa. Y si te pongo queso, ¿qué te estoy poniendo? Proteína. Y la proteína, con el tanino, trabajan juntos. Se bloquean. De hecho, había una técnica en su día para añadir manoproteína a los vinos para dulcificar los taninos. ¿Vale? Y de hecho, antiguamente contaban que si le echaban sangre de vacuno a los vinos, que no distorsionaba el color y la proteína de la sangre afinaba los vinos. O decían también que un jamón, en fermentación y chorizo. Yo a mí ahora que me den el jamón aparte y ya me fermento yo el vino. El chocolate, a mí me encanta. Claro. El chocolate va muy bien. El chocolate solo tiene un problema. El chocolate negro, el mismo carácter tánico del chocolate lo tiene el vino. Tú comes un chocolate del 80, del 70 y sobre todo si subes al 90-95 y la boca se te va a quedar como una alpargata. Si le pones al 70... Te pones, claro, ya estamos añadiendo un poco, pero estás añadiendo ya un poquito de manteca de cacao, un poquito de manteca que le pones un poquito de grasa al chocolate. Pero te tomas un 90 y la boca es esparto, es como tomar tiza, ¿no? Claro, si tú encima le extrapolas con más vino, que también puede tener tanino, la has liado. Con vinos finos el chocolate va ideal, y para mí los chocolates son con esto. Y luego te voy a enseñar algo con esto, con el siguiente, ya veréis. Chocolate y puros. Pues este está buenísimo. Campeador es un vinazo. Campeador, no. Ahora, también te digo una cosa, ¿eh? Si te lo quieres tomar con chocolate, tómatelo con chocolate. Yo no venía a crear normas de cómo debes comer, beber, disfrutar de la vida. No, si a mí ya no digo ni pecar. O sea, yo he dicho que te lo tomes como tú quieras. No me parece pecado nada ya a estas alturas. Una pregunta. Dime. Ahora que están en moda los restaurantes, los tartares y los gazpachos, ¿con qué vino te comerías un tartar? Iría al blanco. Los tartares tienen el tema de que muchas veces estás trabajando con aceite de oliva, a veces acideces. Tienes que ir a vinos muy calmados. Depende de qué tartares, pero también el tartar muchas veces, el picante es complejo. Depende de qué salsas, te ponen tartares te pones algo de curry o alguna historia así, entonces yo, tartares, atún o inclusive carnes con este blanco vas ideal, y luego siempre tienes que intentar algo que no sea mi protagonista. Yo me iría a cubé. Si tengo que tomar un tinto, me tomaría tintos como cubé. Tintos que estén muy terminados, muy pulidos, muy frontopalatales, que no compitan en sí, ¿vale? Yo me iría a cosas más bien sencillas, los tartares, siempre en punto de calma. Por eso siempre decimos en casa, ¿no? que en la bodega,
que no creemos en medias naranjas, nunca acaban de casar. Es mejor tener naranjas enteras que hacen zumo por 2 naranjas con su cáscara y todo. Entonces, si tú tienes un vino equilibrado per se, astronómicamente te da mucha más cintura para meterlo en más foros y con más perfiles de clientes. Les guste el clásico, el vino fino no. Si hay equilibrio, gustas siempre más. Gustas. Tienes más foros donde puedes servirlo. O sea, yo me puedo tomar esto lo mismo con una marinera en Murcia, que no me va a distorsionar, igual no es la perfección, y me la puedo tomar con una chuleta ahí en Pamplona, en mi casa, y feliz, ¿no? Con unas costillas de cordero, con una barbacoa. Son vinos que te dan esa cintura, ¿vale? Que sería un perfecto sustitutivo de la gente que no le gusta el blanco, por ejemplo. Sí, por ejemplo, Para ese platos que el normalmente mejor asociados a blanco blancos. es un tinto. Eso es. ¿No? Que se lo llevan los alemanes con los Riesling Sí. históricos. Ya, pero es que los Riesling a mí no me gustan nada. Pasa que siempre en este país hemos puesto un poco en demérito los vinos blancos, cuando estamos haciendo ahora mismo los Sí. mejores vinos blancos de la historia, y ahora se Los está poniendo en hermanos valor. pobres, ¿no? Era el hermano pobre, Bueno. pero también hay veces que yo el otro día estuve leyendo un poco de bibliografía así histórica rara, porque intento leer cosas de todos los contrastes. ¿Sabéis que somos el único país del mundo que al vino tinto le llama vino tinto? Todas las traducciones en el mundo son vino rojo. En cambio en España somos vino tinto. Y derivaba uno de una historia que decía que es que igual nosotros históricamente aquí se hacía un vino blanco por características climáticas en algunas zonas, y cuando empezó a cambiar un poco la tendencia se empezó a tintar. Empezamos a tintarlo. Por eso llamaban vino tinto. Incluidos los chinos le llaman Hongjiu. Hong es rojo, Jiu. Todas las traducciones en el mundo son vino rojo. Y cuidado con China, que es el segundo productor mayor del mundo de uva. 90% para consumo, pero Y cuidado. ahora están haciendo unos vinos buenísimos. Y carísimos, por eso Francia está así. Exportáis a China. Por el momento no. A países colindantes sí. Filipinas, Taiwán. Pero China por el momento no. Estamos a punto de cerrar un tema, pero China es un mercado interesante. Todo es súper lento, mucho más lento que en el resto, y los chinos ya no son tontos. No. España hemos cometido muchos errores en muchos países, como fue toda la parte de Sudamérica y Latinoamérica al principio, hasta que el mundo se globalizó y a alguien se le paró el reloj y no lo entendió. Porque la gente ahora viaja y la gente bebe. Y antes decías, va, un vino tal, pasable y tal, ahora te exigen calidad en todos los lados. Es así, o sea, no nos podemos dormir, y como intentes decir, no, es que en ese país saben menos de vinos, pues la cultura a veces del que sabe de vinos, mira, saben más de toros en Francia que en España. O en México. Porque un francés, ¿sabes cuántas corridas de toros se ve un aficionado francés al año? ¿Sabes cuántas ve uno de Pamplona muchas veces? 9, y si no está muy pedo, 6. Pero él, como soy de Pamplona y veo a San Fermín y veo toros, ya parece que sabes de, mira que pase de pecho, mira la chicuelina, la manoletina, y el tío está pues con 2 cubatas. Y una persona en Francia se ve 35 corridas, 40 corridas, pero es que lleva viendo corridas de 15, 20 años. ¿Quién sabe más de toros? El que más itera. Por eso os decía, gracias por la iniciativa, ir mañana a una cata de Sudáfrica, iros a una cata de Sudáfrica. Igual no os gusta nada, pero tú vas cogiendo ese criterio. Estuve en Sudáfrica este verano. Y es una pasada. Hay aviones. En la zona de Cabo, hay cosas maravillosas. Porque allí estás en la zona fría. Claro. Toda la zona de Cape Town y toda esa zona es una zona fría. No es una zona cálida aunque estemos en África. En verano sí que es cálido. Cálido, pero los vientos son frescos. Estamos en lo polo opuesto. Sí, sí, no. Mis hijos estuvo a punto de congelación. Bueno, ¿os ha gustado? Ampliador, vamos para arriba. Acabamos en la inspiración Médoc. Yo soy un loco de Burdeos, estudié en Burdeos, y esta para mí es la parte. Vais a tomar un 2015, un vino con 10 años. No se nos ha quedado ahí retrasado y os lo intentamos colocar. Es la añada que estamos vendiendo ahora. Hemos sacado el vino con 10 años. Este vino lleva embotellado con su tapón en la bodega, guardando, afinando 6 años. Bienvenidas, bienvenidos al neoclasicismo, siglos XVIII y XIX. Fijaos en el color, cuando hablabas de vino clásico, perdona, cuando hablabas de vino clásico, fíjate el color de este 15. Venga, dime. Por ahora están siendo correlativas cuando salen, es decir, a una añada 15 le seguirá una 16 si hay vino. Si te digo mi idea para el proyecto de la familia,
¿También está grabado esto? Yo, mi intención por honestidad, calidad e histórico, yo creo que si todo sigue como está yendo ahora, me gustaría en 3-4 años sacar las añadas cuando estén para beber. Es decir, que en Martínez la Cuesta, imaginaos que pudierais encontraros de repente el año que viene un reserva 20, al año siguiente un reserva 17, al año siguiente un reserva 21, al año siguiente un reserva 18. Quiero decir, sacar los vinos en cuanto estuvieran en su modo, porque las añadas no están todas en el mismo momento. Y las añadas muchas veces una 15, como estamos ahora, una 15, está en un momento de consumo más prematuro que una 12 o que una 18. Entonces hay que sacar primero la 15. Pero es que la 17 fue una añada que igual estaba para beber antes que la 16, porque la 16 era más concentrada. Entonces tú al final estás bebiendo un año tras otro, pero igual lo ideal sería que dijera, voy a intentar afinarte al máximo para sacarte las añadas cuando están. Es la labor de un entrenador, de un coach, de un líder de equipos, de alguien. Tienes que poner en cada momento el que mejor esté para desempeñar la tarea. Olvídate. Y fuera egos, y fuera instintos, y fuera conocimientos. En cada momento hay que saber, la inteligencia está en saber quién tiene que jugar el rol en cada momento. Ahí es donde te arriesgas. Yo siempre digo que en algunos talleres de coaching que hago así a través de catas de vino, jugar a ser enólogos, hago team building y tal, con coaches de allí. Muy divertido, porque a través del vino sacas un diagnóstico de equipos, en qué momento estás, si hay frescuras, si no hay frescuras, si están en modo gran reserva triste, todo este rollo. Hay una diapositiva muy chula, empresarialmente, que a mí me gusta ponerlo y es recurrente, porque ya no es empresarial, es personal. Pongo una foto siempre de un Don Simón y de una Romanée Conti. Una Romanée Conti es un vino que, bueno, me imagino que conocéis, un vino de la Borgoña, que en añadas históricas, o depende de qué añadas, puedes pagar hasta 12-15.000 euros la botella. Y Don Simón, pues, ¿cuánto se ha costado? ¿Cuánto se ha costado? Muchas resacas, ¿no? O sea, también. Bueno, entonces la pregunta recurrente es, ¿qué diferencian esos dos productos? Dime alguna diferencia que tuvieras entre esos dos productos. Aparte del precio. Elaboración. ¿Qué más? No, decidlo ahora. Va. El empaquetado, el packaging, la calidad, la puesta en escena, el origen, todo este rollo. El volumen de venta, ¿no? El sabor. El olor. O sea, es que es otra cosa. ¿Sabéis que los dos productos son iguales al 85%? Serán iguales, pero no huelen igual. No. Y no saben. El 85% de los dos es el mismo, agua. Claro. O sea, quiero decir, analizamos con la metáfora, ¿eh? Vamos a jugar con la metáfora. Nosotros con un chimpancé, ¿no? ¿Vale? Hay algunos que 100%. O sea, hay algunos que... hay algunos que 120%. O sea, hay alguno que creó el chimpancé, ¿eh? O sea, el chimpancé es una evolución de ellos. O no se habéis conocido a alguno y dices, chimpancé es una evolución tuya, tío, pero para bien, no es el chimpancé. Bueno, el tema es que muchas veces en la metáfora que decimos, cuando competimos personalmente, o cuando estamos estableciendo un trabajo, o cuando vamos corporativamente, el 85% de lo que vamos a competir, de lo que tenemos, ya lo tiene el resto. ¿Dónde está la virtud, la diferenciación, el valor? Pero también exige el talento, la formación, la redactación, ese 15%. Entonces, ¿dónde trabajamos realmente nosotros personalmente o corporativamente? Trabaja en el 15%, no trabajas en el 85% que tienen ya todos. Ahí está la diferencia. Y el 15% no es solo la parte de alcohol, no sé qué, de cuál en el vino. La parte es alcohol, puesta en escena, imagen. No hay una segunda impresión para una primera... O sea, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Entonces, trabaja sobre el 15%. Ahora, eso sí, talento, esfuerzo, flexibilidad, sacrificio, competitividad, diferenciación, pensar, tiempo, dedicación, nervios, claro, pero es lo que te catapulta. Y está muy relacionado porque, claro, sus precios se alcanzan cuando la oferta es muy reducida. Claro, reducida o te conviertes en vinos gentrificados que todo el mundo busca. O sea, sí que está muy relacionado con la calidad del vino. La bodega no lo saca a ese precio. O sea, tú puedes comprar Romanée de algunas añadas y igual la puedes comprar a 3.000-4.000. Luego el mercado es el que te dice si dentro de unos años, si tú lo has guardado, vale. De hecho, hoy en día hay gente que se dedica a esto. Coger bodegas de gente que ha fallecido, que los hijos no saben o no quieren, y hay gente que saca una rentabilidad que, vamos, ya quisieran los bancos, quisiéramos como inversores obtener esa rentabilidad de un banco en una imposición a plazo fijo. Es brutal, ¿eh? 25-30%, ¿eh? Y 25-30% de 10.000 euros son muchos dineritos. Da para muchos. Claro, por favor. Cuando has hecho lo de la idea esta loca de la gran reserva del 17-21 cuando esté, Sí. ¿las decisiones se toman por unanimidad en el Consejo?
eso son decisiones... ¿Cómo funciona el método de decisión? La democracia está sobrevalorada. No, es broma. Es broma. Es broma, que yo que tengo tatuado el lema de los griegos de hoy no es calla de teya, que es vino y verdad, ¿no? El tema es... No. La decisión es... bueno, hay una parte muy importante de... Primero en las bodegas tienes que generar qué estilo de vino quieres ser, quién quieres ser en el producto, ¿no? Y aquí es una decisión entre Álvaro Martínez, el enólogo, contamos también con Pepe Hidalgo como asesor, que es uno de los gurús del vino, además que profesor mío, y yo. ¿Es el consejo de administración? No, el consejo de administración es mucho más grande, nosotros somos el consejo decisor. El consejo de administración es el que viene a decir... PIG. Ese es el consejo de administración. Muy bien lo que habéis dicho, Hombre, ¿y estas botellas que habéis ensamblado a cuánto van a salir? ¿Cuánto me queda de esto? Ese es el consejo de administración. ¿Cuántos? Todos. Bueno, ramas, todos ramas diferentes, porque claro, luego los apellidos fueron... Pero son todos de la familia, de un rango... Bueno, Ignacio lo puede decir, él es familia. Él no está en el consejo, pero su hermano es el presidente. Su hermano... Ya hay una quinta generación. Su hermano es el presidente. En 30 años pues se ha ido ramificando y ahora somos... ¡Ah, qué bueno está esto! ¿Y tú no estás en el consejo? Porque... ¿Por qué no le dejan? Trabajando. Yo soy trabajador. Como trabajador no puede pertenecer al consejo. Claro, es incompatible que esté trabajando y sea... De hecho, parte estoy intentando a ver si se va para que entre en el consejo, que esto es fácil. Sí, en total, mira, en resumen yo tengo 72 jefes. Si lo miras es cada uno de los accionistas. ¿Eh? 72 jefes, qué pocos. No tengo ni... Sin presión, sin presión. No, pero está muy repartido el accionariado. Sí que son líneas familiares, entonces yo en el consejo tengo 7 personas. Pero el accionariado se mantiene 100% familiar. Históricamente solo hay 2 bodegas en Rioja que han mantenido ese accionariado. De las centenarias, solo 2 que han sido, son López Heredia, Viña Tondonia y Martínez de la Cuesta. Las 2 bodegas que en estilo de vino y familiarmente además están hermanadas, porque el prólogo de ese libro lo escribe María José López Heredia, y que es encantadora, me encantan sus vinos también. Son las 2 bodegas de las centenarias de Haro que son desde el principio hasta el final, y de hecho es uno de los signos de los consejos de administración, es el permanecer unidos. Fíjate tú que en 72, fíjate si hay visiones diferentes del concepto de negocio. Pero hay un quórum, solo una idea, es permanecer juntos en el ámbito familiar, aunque no te hables con el de al lado del consejo, quiero decir, es un ejemplo que no existe, pero es permanecer, y en un ámbito de calidad continua, es un objetivo común. Una cosa, nos has estado explicando por un proceso casi artesanal de cuidado del vino y tal, pero seguro que estáis haciendo guiños a la inteligencia artificial. Pues yo por el momento... Seguro que sí. Por el momento no. De momento no habéis empezado a... A ver, hemos hecho, pero no en el proceso de elaboración. Bien. Está asociado más a un más a proceso gestión. más de comunicación, gestión, más de gestión y comercialización, toda esta parte más de retorno, más exterior. Todavía de interna no. También es verdad que ahí tengo que hacer primero un trabajo interno de cultura. Hablo de Álvaro, nuestro enólogo. Es el primero que tiene que empezar a creer en la inteligencia artificial. También a mí me cuesta unir esas 2 palabras, Inteligencia artificial... Todavía no hay paladar en la inteligencia artificial. No hay paladar, y sobre todo a mí todavía las 2 juntas... Chocan mucho. Me siguen... O sea, yo me han tenido que enseñar, yo soy muy pragmático, o sea, soy muy Santa Tomás y todo esto, ¿no? Pero me han tenido que demostrar, o sea a mí mi mujer me tuvo que obligar a bajarme el WhatsApp. Porque me dice, yo no mando más mensajes pagando de los tradicionales. Que llevamos 13 años juntos, quiero decir, que no estoy hablando del Pleistoceno. Que me decía, no, yo vivo en Valencia y yo no mando, bájate el WhatsApp. Y yo, WhatsApp y tal. Entonces me tienen que ir demostrando a poquicos esa parte de la inteligencia artificial. En el viñedo hay potencial de hacer muchas cosas con la inteligencia artificial. Y ya se están haciendo, De hecho, ahora tenemos en una AgriFood, tenemos una reunión de aquí de todas las aplicaciones que se puede hacer en inteligencia artificial al viñedo, inclusive por visiones aéreas de follaje, va a ayudar mucho, y de hecho ayuda muchísimo. ¿Puedes entrenar a un humanoide? Sí. De los muchos robots humanoides que están haciendo en China. Sí. Y entonces lo traes. Pero todavía no. Y luego verás. Pero hay un factor curioso, porque los humanoides,
cuando los han entrenado, porque sí que hay narices sintéticas, narices mecánicas, pero la nariz te va a decir a qué huele, pero te va a decir a qué huele el componente que ella ha detectado en el vino. Pero aquí ya no es solo un componente que ella detecta, decir 3-fenil guayacol, y te dice esto es, no sé, caca de pollo, lo que sea, tal y cual. Y sí que son muchos aromas entremezclados, más luego el efecto del oxígeno. Entonces, o sea, llegará, pero para viñedo hay cosas muy potentes, pensadas. Sí. Además, yo es que en su día trabajamos mucho con sistemas de detección, no es de una inteligencia artificial, pero era simplemente pues, a una cepa para controlar su estrés hídrico, ponerle una pulsera en el tronco. Entonces ahí pues controlabas según la capilaridad interna si tenía más o menos estrés hídrico, si había que regar o no regar. Sí, hoy en día hay sistemas increíbles adaptados al viñedo. Pero también es verdad que a los viñedos viejecitos que no tienen ni riego ni historias, entonces, bueno, ¿hasta qué punto podemos intervenir o no intervenir? Pero hay que cuidarlos también, y hay que entenderlos, ¿eh? El viñedo centenario hay que seguir cuidándolo. De hecho, el problema de hoy en día del viñedo, muchas veces se habla, yo tengo un amigo que se dedica justamente a dar unas charlas y que él es uno de los expertos mayores del viñedo en España, y él dice cómo cuidar los viñedos para que ahora sí que vivan otra vez 100 años. Porque los viñedos ahora no van a vivir 100 años los que hemos plantado. De hecho, ahora se dice que muchas veces hay que recambiar los viñedos con 30, 40, 45 años. Umbral de rentabilidad y vida. También es verdad que al viñedo muchas veces, en algún caso, hemos tenido prisa, no hemos forzado a producir demasiado joven. Es como si a mi hija de 3 años tiene un organismo sano, pero si le pongo a correr maratones mañana, me la voy a cargar con 18. Va a ser un cuerpo sobreforzado y sobrecargado. Entonces, en el viñedo hay que tener ese punto. Entonces, esa parte histórica de la gente que esperaba. Y si no funcionaba la garnacha al tercer año, se quitaba. Yo tuve un ejemplo claro de vida que me enseñó Josep Serra, que es un enólogo que me encantan sus vinos, que yo lo venero, en el Montsant. En esta época de sequía del 23, me fui un día al Montsant. Y tú veías viñas y me dice, mira Javi, ¿cómo está esto? Y tocabas y las viñas estaban con un estrés hídrico y tal. Y le digo, ¿y esto qué vas a hacer, tío? Y me dice, pues chico, yo he hablado con los viejos del lugar. ¿Y qué hicieron los viejos del lugar? Y me dice, estos han vivido 2 veces, estos viejos del lugar. Esto ya lo hemos vivido 2 veces. Cambiar la cepa y a por otro ciclo. Pero son los que han reintroducido la garnacha. Todo el Montsant es el que ha reintroducido la garnacha. Y la garnacha es buena. Pero es que además eso, lo que no estamos teniendo ahora es paciencia. Claro. Pero porque al final el viñedo yo creo que te lleva un poco a eso, al no esperar, al que sea todo más inmediato. Creo, ¿no? Quizás. Sí, y esas viñas centenarias que todo el mundo se ha quejado de que se han arrancado, claro, al final si tú eres un viticultor y tienes unos hijos que estudian, pues si te pagan más la tempranillo que la garnacha y la garnacha es vieja, arrancas la garnacha. No podemos criminalizar a esos señores, ¿no? Muchos de los vinos hoy en día grandes de España que están haciendo grandes enólogos, yo hablo de Osoro, Asortes, mi amigo Rafa Palacios, tal y cual, esas viñas me acuerdo cuando él se hizo con ellas hace 25 años, estábamos en Bélgica, y me dice, Javito, con una tableta, mira, con fotos de papel, el hermano de Álvaro Palacios, me dice, mira qué viñas me he quedado en Valdeorras, tal, sales graníticas, unos bancales. Osoro, que ahora tiene 100 puntos Parker y 100 puntos Peñín, estaba en esas viñas ya entonces. El problema que era que el terroir no acaba en la viña y en la uva, el terroir acaba en la persona que interpreta ese vino. ¿Qué está fabricando Osoro? Osoro no, Osoro es un vino de Godello, de Valdeorras, que es un icono. Es un icono. Ese vino estaba en esas cepas. Pero tiene que llegar alguien de nuevas generaciones que lo interprete y lo lleve a su máximo potencial. Esa es la historia. Esa es la historia. El terror acaba con la interpretación del ser humano. Por eso decía, buscando una mejor definición que la de la Biblia. No existe. Fruto de la vid, dice el trabajo del hombre. Porque esto aquí hay mucha vid, pero aquí está el trabajo de Álvaro. Álvaro ha permitido que en 10 años después de la vendimia nos bebamos este vino en las mejores condiciones óptimas. Y no sea ni un maderazo ni un vinagrillo. Así que vamos a beber el 15, que está buenísimo. Fijaos qué nariz. Cambiamos. ¿Os gusta ir a la Sierra de Gredos, a la selva del Irati, los bosques en otoño, cuando dejan la hojarasca, el humus? A mí esa parte de evolución en los vinos me encanta. Esos aromas como de tabaco, de hoja de puro, los especiales. Esto es una pasada el 15, Pero fijaos cómo sigo oliendo esas flores secas, la violeta, esa parte de violáceos, flores secas, mucha fruta. Contrasta con el otro, Claro. Este es más clásico. Aquí, si decías, ¿qué características tiene un vino clásico? Quédate con esto. Sí. Esto es un top clásico. O sea, dices, coche clásico, un Aston Martin de los 30, me he montado y tal. Pues quédate con esto. O sea, fija ese parámetro.
Fíjate, el color es un color más rubí. Fijaos que los ribetes, la parte donde menos vía hay, es más rubí. Si ponéis el campeador anterior, el color es más granate, ¿no? Aquí hay un tono más... Los colores del vino son dos, rojo y amarillo. Cuando el vino es muy joven, el rojo es tan intenso que parece violáceo, cardenalicio, ¿no? Cuando el vino va teniendo más edad, pasa por madera, los rojos se apagan y aparecen los amarillos. Por eso un vino muy viejo es teja. Un color más teja, tejado, anaranjado, cobrizo, ¿vale? ¿Aquí tiene Graciano? Esto tiene 85% de tempranillo, 10% de graciano y 5% de mazuelo. Esto es un icono del clasicismo. Vamos a la boca. Inia. Inia es el nombre de unas conchitas, unas conchas así alargadas, caracolas, que están rodeando Haro, porque Haro en su día estaba enterrado por el Pleistoceno, estaba enterrado por el mar, por el océano. Nuestra zona es una zona de suelos fríos, de suelos de mar. El priorato con las pizarras es un suelo de fuego, es un suelo caliente. Está buenísimo. Clásicos. La caricia. ¿Os fijáis la diferencia con campeador? Campeador entraba, ópera prima, llenaba la boca. Este no manda WhatsApps ni invita a cenar. Esto es Burdeos. Esto es por encima de la lengua, linealidad, delgado, vino fino, delgado, con una frescura. ¿Veis qué conductividad? ¿Cómo cambia la modulación en boca? Súper largo. Quizás el vino más largo hoy de la cata, en sensaciones de que nos llega hasta el final, una complejidad, esa parte, y sobre todo fresquito y el trago. Para mí esto es la caricia de los grandes clásicos, que para mí la comparo metafóricamente a la caricia de los abuelos. Las manos más artríticas, huesudas, duras, menos flexibles, eran las caricias más dulces. Los vinos con graciano, con más cuerpo, con más textura, criados para también envejecer bien, son los vinos y con tiempo tienen caricia. ¿Vale? Para mí esto es Inia. Inia es pura elegancia. Esto es, para mí es un vino bordelés hecho en Rioja. Bordelés, pero es top. Sí, ¿vale? Buenísimo. Me alegro que os haya gustado. ¿Veis cómo son dos estilos diferentes? Pues como decía un buen vendedor, pues con los dos. Pues una de cada, ¿no? Ponemos una de cada, ¿no, Nacho? Eso es así, no sé con qué quedarme, pues por eso te lo he hecho. No, es broma. ¿Vale? Yo te iba a preguntar... Claro, por favor. Todos los vinos estos del Nuevo Mundo, ¿no? Sí. Que muchos no llevan corcho, ¿no? Aunque sean... Aunque Sí. bajo por barrica y esto... Sí, que eso no los tiene nada hacen que ver un el poco corcho. como para consumir en el año y ya está. No, y guardar también, puedes guardar. ¿Sí? Sí. ¿Sin corcho se puede guardar un vino? Con Sí, rosca, hombre. con rosca. Con rosca y con chapa de Coca-Cola. ¿Y eso Pero por qué ¿Se es? puede guardar? ¿Por qué no? ¿Ese vino con chapa de Coca-Cola puede guardarlo? Está tapado, no se va a escapar. Es una duda, es un debate chulo, ¿eh? Sé por dónde queremos ir, ¿eh? Porque hemos hecho un ensayo con todos los tipos de cierres de vino durante años, hemos estado investigando el corcho, el tapón de cristal. En España estamos muy sesgados, o sea, si no tiene un corcho bueno... Sí, sí. Lo primero que miras es el corcho. Y si te has ido a la tienda, te has gastado ese día que tienes una cita buena. Yo llevé a mis suegros un vino de Sudáfrica y resultó ser sin corcho. Bien. Y yo ya sabía porque me habían ¿Y servido... tu suegro qué te dijo? ¿Te quiere igual? Dijo, no, bueno, otro, el tío de mi mujer Vale. dijo ya como, bueno, sí, no, es que en el Nuevo Mundo, tal... En el Nuevo Mundo, como si estuvieran allí, ¿no? Aquellos, mandamos una galera a la India y apareció en América, ¿eh? Y yo como Vamos. había buscado ya y tal, digo, Mira, sí, es verdad que no... Pues te voy a poner otro contexto para que te consueles, ¿Os bebisteis el vino? ¿Estaba bueno? ¿Estaba sano? ¿Sin contaminación? Tú imagínate que vienes de Sudáfrica, de un viaje de cojones. Ya estoy vehemente. He escupido todo el vino, ¿eh? Estoy vehemente porque... Tú imagínate que has ido a Sudáfrica, te has gastado, ya no 50 para beberte con tu suegro, porque es parte importante de tu vida, ¿no? Te has gastado 60 euros. Vienes de Sudáfrica. No lo has comprado aquí en Bravo. Vienes de Sudáfrica con la botella. Encima, esto es innato al ser humano. Mira, suegro, que vino te traje todo eso. Fuimos a ver una bodega con el curro que me han invitado. ¿Eh? Luego os cuento un chiste, porque un chiste no, que es la realidad, que es el personaje más importante en el mundo del vino es el cuñado. Especialmente el hermano de tu mujer. Ese es el bueno. Llega a estar un detalle, guau, tu suegro encantado. Imagínate que tu suegro, por lo que sea, sabe algo de vinos, o tú sabes de vinos, abres esa botella de 60 euros de Sudáfrica que la has traído sin posibilidad de retornarla, abres con el corcho, huele tapón de corcho y está el vino contaminado.
Esa desazón que te llevas tú, es impagable. No vuelves a coger una botella de esa bodega en tu vida. En tu vida. Ni aquí, ni en La Viña, ni en Bravo, ni en Manteca, lo que quieres. No la vuelves porque te ha generado un desazón. Yo no estoy en contra del tapón de rosca. De hecho, una bodega, primero, no va, cuando dicen vendimia mecánica o manual, una bodega con buena uva que quiere hacer vinos de calidad, no va a ser tan tonta de destrozar la uva por la máquina o la mano. Cada uno decide los procesos, ¿no? Entonces, el tapón de rosca es muy bueno porque es muy eficiente. Porque, no sé, yo en mi casa no me acabo las botellas de vino en un día. Un lunes, martes, miércoles, me tomo una copa. Entonces, si tengo que andar con el tapón, que encima la gente, en vez de ponerlo bien, lo va a poner del revés, Sí. porque en vez de ponerlo por esto, como cuesta, ¿sabes? Pues del revés. Y esto, aunque esté limpio, ha estado tocando el exterior, pero tú bien del revés, ¿eh? Así, el taponico, venga, de cojones. Encima no te cabe en la nevera, porque es una nevera de altura, entonces ya lo metes un poco más. Luego lo sacas, se parte el corcho, te vas a sacarlo, es una... Esto en mi tierra, en Pamplona, se llama putada, ¿vale? Entonces, quiero decir, la rosca es fácil. Pero es que el bag-in-box, hoy en día cada vez hay más vinos franceses de calidad, en los nórdicos beben mucho bag-in-box. ¿Qué quieres? ¿Una copa de vino? El vino te lo pongo en este formato, te lo pongo en una bolsa inerte, tú sirves la copita y está de cojones. Que es que el mejor conservante de un vino puede ser, ya ni siquiera el vidrio que se pone oscuro para la luz, un Tetra Brick. El mejor conservante que un Tetra Brick, es perfecto un Tetra Pak. Es brutal. Es decir, no, pero estamos con el mito, porque parece que si no sacas un corcho... Esa concepción del proceso que implica llegar a ese punto. O sea, no es ¿No? como abrirse... Pero es que tenemos que empezar a romper esos foros de... si no saco un corcho parece que tal, porque... Y si te sale el corcho malo, esa desazón es impagable. Aquí tú vas a ir a la tienda y le devuelves la botella, evidentemente lleva vino. Porque yo tengo gente que me ha mandado una foto y me dice, esta botella tenía corcho, Javi, repónemela. Y está vacía. Digo, hombre, cerrada iba, ¿no te jode? ¿Sabes? No tenía corcho, repónemela. Sí, claro. Sí. Y yo como calculo, yo como sé que tenía corcho, no la puedo catar, no la puedo contrastar. Tú vas a ir a la tienda, te la van a cambiar y al final el que va a pagar la botella es la bodega. O sea, nosotros hacemos, cuando sale una botella con corcho, tú la repones, sin problema, ¿vale? Entonces a mí, lo de que haya rosca, no rosca, tapones, lacrados, no lacrados, cada uno decide en su vino cómo lo cierra. Lo de que el vino respire a través del corcho, cuidado también con esto. Porque si el vino termina respirando mucho a través del corcho, ¿os he dicho cómo se hacía el vinagre? Una hiperoxidación, cuidado. Entonces, vamos a ver. Entiendo y soy un defensor de la industria, del suro, del corcho, de la península ibérica. Hay que defender el corcho. ¿Es un buen cierre? Es un super cierre. Pero te puede generar estos momentos. En un momento dado, el Martín La Cuesta propondría sacar una línea sin corcho. ¿En vinos de larga guarda? No lo creo. Pero con corcho y lacre sí. Pero también te aseguro que tiemblo, cuando los vinos tienes que guardarlos 6 u 8 años, temblamos. Porque cuanto más en tiempo está en contacto el vino con el corcho, aunque lleve un parafinado, es como estar cada vez más años en contacto con una persona tóxica. Te acabas convirtiendo en tóxico. ¿Es así? ¿Es así? Si el corcho tiene un TCA, que además el corcho no es aroma de corcho, es aroma del TCA, el tricloroanisol, es un tratamiento del corcho, el cloro no se degrada. Entonces ese aroma es el aroma del corcho húmedo, de la pizarra, los corchos que ponemos, del perro mojado, el cartón mojado, ese aroma es el aroma de un corcho, ¿no? Contaminado. Claro, eso te ha contaminado el vino. Y el problema del corcho es que a veces no es 0 corcho o 100 corcho, porque si no yo os digo, mira, esto, si huele a esto, tiene corcho, cambiarla. No, es que hay un proceso intermedio de que el vino no huele a corcho, pero está inexpresivo, la boca la ha cambiado, entonces dices, este vino, primera vez que lo pruebo, no me ha gustado, igual era por el corcho. Quiero decir, entonces hay muchas facetas, no hay que ser papistas. ¿Y puede envejecer igualmente bien, 8 años? En un vino lo que hace en botella es la reducción del oxígeno cogido en barrica. ¿El problema cuál es? Que igual te reduce más rápido. Y si haces un formato de tapón de rosca más pequeño, ¿habéis viajado en avión en la misma compañía de aérea con 6 meses de distancia? ¿Y habéis pedido un vino? Si tú pides un vino en una compañía aérea el mes de enero, viajas con esa... en 25, 20 botellita, y volvéis a viajar en la misma compañía con el mismo vino en agosto, o en septiembre. Veréis cómo el vino ha cambiado. Los vinos en formato más grande, a priori, su reducción del oxígeno es menor, se conservan mejor, es como nosotros. ¿Dónde estamos mejor? Si el sitio donde nos meten para que no nos movamos es un ataúd, es para que no vuelvas. No te dan espacio para recrearte, ¿no? Quiero decir,
El formato es muy importante. Entonces, ¿un vino envejece igual? Sí, claro que envejece igual, pero igual envejece de una manera más prematura o menos noble. El corcho sí que hay una micro, nano, oxigenación, tensión, buen cierre. Pero nosotros cuando queremos guardar botellas que van a aguantar años, lacramos aquí, para que aquí no haya contacto con oxígeno a través del corcho. Lacrar, ceras, lacre. ¿Vale? Bueno, yo cuando abro una botella, después le saco el oxígeno. Eso es, fantástico. Fantástico. Ole tú. Vale, 12 euros, el cacharrito vale poco, conservas el vino y no tienes a tu casa de decir, bueno, ayer me abrí un vino, porque esto... Es imposible. Eso es como el que te dice, si te dice, vamos a bebernos un champán francés, no es la persona de tu vida. O sea, déjalo en champán, no digas francés, ya está. Cuando dices champán ya vale. Una duda que tengo, el vino que se te ha quedado ya de 10 días ahí en la nevera, ¿se puede utilizar para cocinar? ¿Se puede utilizar? Hombre, claro. Y para echárselo a las plantas. O sea, el vino para cocinar sirve para cualquiera. Si al final el vino lo que vas a hacer es cocinar y vas a reducir el vino quitándole el alcohol. Sí. Si vas a echar, ten cuidado, si el vino se te ha hecho muy vinagre, 10 días bien, pero si ha estado 4 meses, a ver si vas a echar al cordero vinagre, ¿sabes? Ten cuidado. Cata antes el vino para ver en qué estado está, no te pases que de repente una vinagrada ahí como el Fari, que no... Un escabeche. Bueno, nosotros desde el año 37, una historia muy bonita, somos productores de vermut. Uno de los iconos productores de vermut del mundo. De hecho, hoy vamos a catar un vermut que hace un tiempo nos dieron el vermut perfecto, 100 puntos Wine Enthusiast. Porque esta bodega, desde el año 37, seguimos trabajando con vermut, con botánicos. O sea, nosotros inoculamos botánicos, no jarabitos, botánicos, 24 botánicos. Y en el año 2002, Álvaro Martínez, nuestro enólogo, y Luis Martínez de la Cuesta, el anterior director, también de la familia, elaboraron un vermut y dijeron, bueno, y si en los vinos envejecen bien los vinos, ¿por qué no probamos con vermut? Y el vermut rojo lo empezaron a envejecer y surgió esta joya que es el vermut reserva con 7 meses de crianza. Vermuts que podéis utilizar para aperitivo e inclusive para tomar con un gorgonzola dulce de postre, ¿vale? Esto es un icono, ¿vale? Vais a catar, para mí, seréis vermuteras, vermuteros o no, pero esto es un vermut, ¿vale? Y esto es en la Cuesta Vermut Reserva, ¿vale? Bueno, ¿alguna duda más de los vinos? ¿Os estoy aburriendo? O... No, aburriendo, las 5 horas se nos van a hacer cosas. No, si me tengo que ir para las 9... Fijaos lo que es un vermut que no tenga necesidad ni de echar hielos, ni angostura, ni secar con ginebra. Un vermut para tomar de la nevera a la copa, ¿vale? La filosofía es una filosofía vínica del vermut, ¿no? Una filosofía de tomarlo en una copa de vino, inclusive sin necesidades de distorsión ni de secar. Los vermuts, normalmente, el padre de Álvaro hacía un vermut el estilo Martini. A Martini hay que agradecer que mantuviera el consumo de vermut en el mundo, el estilo. Ese estilo de vermut era un estilo con 180 a 170 gramos de azúcar. Álvaro, su obsesión era reducir el azúcar, lo dejó en un semiseco. Nuestros vermuts son vermuts de 115, 120, o sea, bastante menos azúcar. Con lo cual, no hace falta trabajar tanto sobre angostura, ginebra para secar, no son vermuts dulces. Vermut es una palabra alemana, Vermut, ajenjo en alemán. De hecho, los alemanes, ya se dice que en la Bavaria añadían a sus vinos blancos, añadían cierta dosis de vermut, que era como aquí la quina San Clemente, pues que era un aperitivo para abrir el apetito, ¿no? Ese amargor siempre abre el apetito. Entonces, bueno, el vermut es nuestro vino. ¿Cómo se hace el vermut? Pues es un vino blanco base. Aquí el vino blanco base es un vino neutro que compramos en una Irene, porque es como se hacía desde el principio, una Irene neutra, que no aporte mucho aroma ni nada, porque desde luego en un vermut la base del vino es ridículo, porque luego vas a echar 30 botánicos, entonces que... Y luego ya maceramos, tenemos macerando la fórmula en alcohol, los botánicos en alcohol, inoculamos en alcohol un encabezado como en Jerez, que subes de 12 al 15% de alcohol y maceras con los botánicos durante 25 o 30 días. A partir de ahí quitamos botánicos y en este caso este vermut pasa directamente a la barrica de roble francés durante 7 meses. ¿Vale? Y este es el resultado. Desde el año 37. ¿Desde el año 37? Entonces antes de que yo naciera. Pero 3 o 4 generaciones antes de que nacieras tú. Fijaos qué boca, ¿no? Para mí estamos catando un vermú a cuerpo desnudo, ¿eh? Es decir, a temperatura de cata. Muy bueno. Es una pasada. Está espectacular, Hombre,
No, yo no lo Buah, conocía. pues esto es uno de los iconos de vermú mundial, mundial. Mayor satisfacción para nosotros. Y lo que ha dicho que se bebe sin hielo, sin nada. Para mí esto es frío y así, porque esto te sirve como aperitivo, con una tosta, una aceituna, una anchoa. Para postres si metes un gorgonzola dulce o postres con chocolate. En Bélgica los sumilleres están trabajando en los hoteles Michelin con este vermú como postre. Porque el amargor es súper ligero, es el amargor. Entonces, Pero hay pocas unidades de esto. ¿eh? Hay pocas unidades. 56.000 por año hacemos. Pero es buenísimo. Yo le regalé por el Día del Padre a mi padre. Yo, ¿Sí? el primer regalo, el primer vermut que regalé a mi madre, que mi madre es vermutera, casualidades de la vida, donde te lleva la vida a los círculos. Fue hace bastantes años, yo siempre tenía el Carpano Antica Fórmula, ¿no? En Italia para mí el Carpano Antica Fórmula es el vermut por excelencia, brutal, siempre era como mi icono, ¿no? Y digo, bueno, y una vez le dije a mi madre, bueno, pues te voy a regalar un vermut, que a mí me gustó la vez que lo caté, y le regalé un Martínez de la Cuesta Reserva. Y mi madre ya dijo, uff, porque hay más finura, es muy fino. Y a partir de ahí, mira, y acabo trabajando en Martínez de la Cuesta. Mi madre compra magnums de vermut. Magnums de Mi marido vermut. seguro que también se apunta al Magnum. Entonces, eso es un poco En la... mi casa también encima pone, sirven Martínez de la Cuesta en Bermud, toda la... Hombre, aquí Martínez de la Cuesta en Madrid es un icono. O sea, Martínez de la Cuesta vermú y como bodega y como... Pero el vermú este es, fíjate que vermú. Está buenísimo. Espectacular. Es como copa de tarde, esas tardes que dices, Sí. ¿qué me tomo ahora antes de cenar un poquito? Es copa de tarde, me doy un gin tonic o lo que sea. Es decir, para mí es una copa brutal. Y lo puedes enfriar un poco más y es una joya. No, Y pues sobre está todo bien. tiene una ventaja que como tiene tan poco azúcar, no te satura el paladar. Claro. No es de los que cansan. Es muy fino, muy limpio. Están en la cocina preparando la comida con unos amigos y tal. Sí, sí, y Mira tanto. que me muere, Y sí, tanto. sí, lo estoy viendo. Y tanto, no, es así, o sea, fijaos, ¿no? Con esto que quiero decir, que la filosofía de la que hacíamos recurrencia al principio, tú ves la línea de vinos y ves la línea de vermú y es toda una misma armonía que una familia te quiere transmitir, es un estilo, un estigma, un estilo, ¿no? Y yo, pues eso, por cerrar un poco lo que os decía al principio, seguir tendencias dura un rato, ser tú mismo dura toda la vida, 130 años de una bodega es un espectáculo. Y ahora simplemente 2 consejos leves. Decían siempre que la vida es muy corta para beber mal vino, así que elegid los buenos y disfrutar, ¿vale? Y luego tenemos una obsesión en este mundo por intentar ahora decir, tengo vinos que voy a guardar. Yo personalmente creo que en esta vida es mejor que sobren personas y falten botellas, que sobren botellas y falten personas. Totalmente de acuerdo. Yo hace 2 años tuve un shock, que fue la persona, mi mentor, que fue mi padre, que guardaba muchas botellas para tomarme con él. De hecho, el día anterior a su muerte había comprado 6 botellas en Francia para tomarme con él. Esa me las tuve que tomar el sábado con sus amigos. Quiero decir, para la responsabilidad de guardar las botellas, en bodegas como esta ya estamos nosotros. A vuestra responsabilidad es crear los momentos, descorcharlas, disfrutarlas, porque los mejores vinos del mundo se guardan en la memoria. Sí, señor. Así que disfrutad, de verdad, gracias. Gracias.